Hola, muy buenas noches amigos y amigas de este canal Teología Live y a todos los seguidores. Gracias por acompañarnos una noche más en este tema que ya hemos publicado durante la semana. Damos gracias también por todos los amigos que han compartido los diferentes temas que hemos tocado en esta serie de programas que hemos hecho en nuestra primera temporada. Ya vamos a ordenar la primera temporada, segunda temporada con bastantes temas, bastantes conversaciones que se vienen, hay bastantes proyectos. Desde ya saludamos a nuestro maestro y amigo y hermano Rodrigo Holguín. Muy buenas noches, Rodrigo. Bendiciones, mis hermanos, bendiciones, Eric. Un gusto estar acá en Teología Live y poder hacer esta actividad de revisión teológica, revisiones doctrinales, de punto. Hemos visto bastantes temas, Bastantes, sí. Bastantes temas. Y se vienen muchos temas más. Hoy ya tengo un avance de algo que es actual en la iglesia, pero ya lo vamos a decir al final, ya que hoy nos toca hablar de diezmos, primicias y ofrendas. Sí. ¿Están o no están vigentes? El tema, como nombre lleva eso, vigencia de diezmos, ofrendas y primicias. Saludarle a todos los que se están uniendo, compartan el canal, nos indicas, siempre somos bien reiterativos, Rodrigo, con esto, indíquenos cómo vamos saliendo en audio y video porque queremos llegar de la mejor forma hasta su hogar. Familia Vera Luengo, cariño mis hermanos, son de bendición a nuestras vidas. Cada día aprendemos algo nuevo. Bendiciones. Pastor José, bendiciones. Dios bendiga su vida. Buena, profe, dice ahí el hermano Jorge Araya. Saludos también a nuestro amigo Jorge Araya. Jorge, un abrazo. Sí. Mientras corran la voz, le pedimos por favor que le den compartir al canal, le den me gusta y puedan también ser de bendición y llevar también esta transmisión a otro amigo, a otros hermanos o a personas que se interesen por el tema, porque no necesariamente tienen que ser cristianos. Hay gente, y de hecho Rodrigo me tocaba con un amigo hace poco, me decía, Eric, me llama la atención tal tema. Fue uno de los primeros, el arrebatamiento o rapto, y él no es cristiano, pero está leyendo la Biblia, por lo tanto quería aprender, y de hecho vio el programa, me felicitó, dijo, muy buena la iniciativa, muy bueno el programa, muy buenas las explicaciones, por lo tanto eso un poco también nos motiva y nos ayuda también a seguir. Es un canal obviamente online, con pocos recursos, pero lo que tenemos tratamos de hacerlo lo mejor posible para llegar hasta sus hogares. Rodrigo, sin más preámbulo, entremos al tema. Diezmos, primicias y ofrendas. Vigencia. Vigencia, bien. Antes de entrar en la vigencia, hay algo que hay que hacer que se llama el tour del diezmo. Vamos a hacer un poco un contexto histórico nuevamente. Contexto histórico, porque siempre tenemos que partir desde la Biblia. ¿Dónde empieza este tema del diezmo? ¿Cómo nació? ¿Cómo nació? Vamos a hacer historia entonces, nos vamos un poquito de historia y cultura, nadie le hace mal. Vamos con eso. Bien, primero vamos a la definición de diezmos. La definición de diezmo es un 10% de algo. Un 10%. Por ejemplo, de 10 vacas, un diezmo sería una vaca. Usted es contador, le hace la contaduría. De 100 vacas, el diezmo sería 10 vacas. De 1000 vacas, el diezmo sería 100 vacas. Entonces estamos hablando de lo que sea, 10 panes, 10 pesos. Siempre hablamos de un 10%. Esa es la definición de diezmo. Por ejemplo, se decía hace un tiempo atrás que Colgate diezmaba el 90% de sus ganancias. Eso no es diezmo. Es un 90%. Claro. Que no tiene nada que ver con el diezmo. El diezmo es puntual. Es un 10%. De lo que sea, 10%. La segunda definición que necesitamos entender es la parte de primicias. El concepto de primicia es lo primero. Digamos que tenemos un campo y aparte del diezmo está el tema de las primicias. La primera cosecha, lo primero que se cosechaba, eso se juntaba y se llevaba como primicias, que era lo primero que se realizaba. Y después tenemos el tema de las ofrendas, que las ofrendas tenían varios motivos. Alguien quería ofrendar como gratitud a Dios, o se llevaba una ofrenda por sacrificio también. O sea, vemos que las ofrendas tenían varios motivos. Obviamente, la pregunta es, ¿cuándo nace? Esta es la pregunta clave, Eric. ¿Cuándo nace el diezmo? Y aquí encontramos dos escuelas divididas. Siempre hablamos de las dos escuelas. Los prodiezmos y los antidiezmos. Y acá hablamos de doctrina, de denominaciones que ellos hablan de que no se debe diezmar en los tiempos de hoy y que sí se debe diezmar en los tiempos de hoy. Pero para entrar un poquito en un contexto general, bíblico, histórico, vamos a ver el Antiguo Testamento, qué significaba el diezmar. O no había diezmo, o sí se hacía, o era una ofrenda, o era una primicia, para que vamos contextualizando cómo esto fue fluyendo desde los orígenes hasta la actualidad. En el tour del diezmo, vamos al tour del diezmo.
el primero que diezma, una vez que hemos hecho la definición, el primer personaje que diezma es Abraham. Abraham. Esto es Génesis capítulo 14, verso 20. Y dice, y bendijo y bendito sea el Dios del Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. En el contexto, vamos a contextualizar todo el capítulo 14 de Génesis. Permiso, maestro. Es donde encontramos a Lot, ¿no es cierto? Y Lot se encontraba con estaba esclavo, había sido llevado esclavo a Sodoma y Gomorra. Y él va a Abraham, junta un grupo pequeño de ejército de Baal y lo libera. Hace una liberación sobre Lot. De esta liberación, de esta batalla que él gana, él se trae riquezas de Sodoma y Gomorra. Y de estas riquezas viene un personaje que se llama Melquisedec. Y Melquisedec, él recibe los diezmos de esta batalla, de todo lo que ellos trajeron. Acá dice el versículo 20, y dio a Abraham los diezmos de todo. Y acá nace una pregunta crucial, que han nacido muchas respuestas que son inciertas, que no son verdades. La pregunta es, ¿por qué diezmó Abraham? Claro. ¿Quién se lo pidió? ¿Había ley de diezmos? Bueno, y acá están los apologetas, o los que establecen el concepto de que ya había una ley antes que Moisés escribiese esa ley, que Dios le entrega una ley de manera verbal y que esta ley es la que ellos estaban cumpliendo, la ley de Dios, una ley inmutable, que nace ya desde el Génesis. Y algunos incluso establecen 10 mandamientos, establecen leyes de Dios allá en el Génesis. El primero entonces, históricamente, bíblicamente, en diezmar Es Abraham. es Abraham. Pero la pregunta es ¿por qué diezmó? ¿Quién ordena el diezmo? ¿Nació de él? Mira, La pregunta es ¿cómo se genera? Vamos a la primera hipótesis. ¿Cómo se genera en realidad eso? Hipótesis. La primera hipótesis es que había una ley. Base bíblica no hay para sostener eso. Esa hipótesis, ¿quién la sostiene? ¿Quién la Bien, cree? se sostiene porque hay un versículo donde dice que Abraham se mantuvo en todas las leyes, mandatos y preceptos. Eso está colocado más adelante, como un resumen de cómo vivió Abraham. Pero esto de leyes, mandatos y preceptos no establece que es la ley de Moisés, porque siempre que nosotros decimos ley, nos remitimos automáticamente a Moisés. O sea, quien escribe la ley y quien redacta la ley y quien empieza a hablar del tema de leyes es Moisés. Pero no es la primera vez que recibe mandatos la humanidad. Los mandatos son desde el Génesis, Eric. El primer mandato de la humanidad fue multiplicar su juzgado y multiplicar la tierra. Perfecto. Señorear la tierra. Que se coman alimentos de corte vegetal, toda planta y hierba, que será todo para alimento y sustento, o sea, una dieta netamente vegetal. Vegetal, correcto. No era una dieta carnívora. Posteriormente se le dice, todo árbol podrás comer menos de este árbol. Y estos son mandatos que se dan en el Génesis, o sea, no existen los mandatos allá tan solo en Éxodo. Posteriormente vamos a encontrar el capítulo 9 del libro de Génesis, cuando entramos del diluvio y se baja del arca, y acá se establecen algunos mandatos más. Por ejemplo, uno de los mandatos que es la pena capital de muerte. Quien derramase sangre de hombre, su sangre sería derramada. También se establece la permisividad para empezar a comer carne, pero se podía comer carne sin su sangre. Génesis capítulo 9, todo el contexto del capítulo 9. Perfecto. O sea, pero había mandatos. A Abraham se lo llama con un mandamiento: sal de la tierra de tu parentela y dirígete a la tierra que yo te llevaré, una tierra que yo te prometeré. La orden era salir y él la cumplió. Posteriormente se hace el pacto con Abraham, que tenía que circuncidarse, que cortarse el prepucio, y este mandato él lo cumplió. Y a eso se está remitiendo esta frase de que el capítulo 23 de Génesis, donde Abraham se mantuvo en todas mis leyes y estatutos. Pero no estamos hablando de la ley de Moisés. En ninguna parte hablamos de la ley de Moisés. O sea, la Biblia no dice que Abraham estaba cumpliendo esta ley de Moisés. No, esa la Biblia no lo establece. Que había una ley mosaica. O sea, una ley tan completa y tan armada. Entonces nos sigue quedando la pregunta: ¿se lo pidió Melquisedec? Claro. La respuesta es no. La Biblia no nos dice que Melquisedec haya tenido un acto de pedir ofrendas. Algunos establecen de que era un ordenato pagar los reyes un 10%, pero ¿cuál es la base siquiera arqueológica o histórica? Tampoco te encontramos tal base. Finalmente llegamos a esta respuesta, que es algo de lo que tú decías, es que nació de él dar el diezmo de todas las cosas. O sea, el diezmo, Eric, nace como algo que fue del corazón en gratitud a Dios. Eso es como un contexto histórico. Nada más que eso.
estamos viendo cómo nace. Correcto. Cómo No se lo gestiona, pidió ¿no? nadie, Ya. no se lo exigió nadie, no había una Abraham. ley de diezmo. Abraham diezmó Ya. porque nació de su Nació corazón. de su corazón, perfecto. Y acá tenemos un modelo de diezmos. El que diezma lo hace porque quiere. Es un modelo sin ley, porque no hay ley que se lo exija. Claro. Ahora, Melquisedec no está en cualquier personaje en la Biblia. Melquisedec viene a ser un tipo de Jesucristo. No es Jesucristo como algunos establecen, sino que es un tipo de Jesucristo. A Hebreo, el escritor de Hebreos, establece de que Melquisedec genera una prefigura de Jesucristo, sin tiempo, sin generación, y habla en relación a Jesucristo. Perfecto. Disculpe, maestro. Alguno podría decir, ok, este diezmo se lo hizo Jesucristo. Podríamos decir que es un diezmo realizado en un personaje que es representativo de Jesucristo. Pero no, indefectiblemente, no hay una ley que se lo exige, no hay peticiones. Entonces, indefectiblemente la respuesta que vamos a encontrar, amados hermanos, estudiantes de las Escrituras, es que nadie se lo pidió y nació de su corazón darle a Dios. La pregunta es, ¿cuál es el segundo personaje que diezma? Ya saltándonos a Abraham, ¿cuál es el segundo personaje que diezma? El segundo es un comerciante bíblico, Jacob. Jacob, perfecto. Jacob se encuentra en Betel, esto es Génesis capítulo 28, si no me equivoco. Mientras lo busca, empezamos a saludar porque tenemos que darle gracias a quienes nos siguen. Saludar a Daniel Orellana. ¿A dónde el diezmo se habla en el Nuevo Testamento? El diezmo no está establecido solo para los judíos. Pregunta que luego vamos a contestar. Buena pregunta, incisivo, hermano Daniel, como siempre. Sí, la repetimos. ¿A dónde el diezmo se habla en el Nuevo Testamento? Pregunta. El diezmo no está establecido solo para los judíos. Ese es Daniel Orellana. Saludos. Ya vamos a contactarnos contigo, hermano Daniel. Necesitamos por ahí alguna ayuda para un programa. Un pequeño paréntesis, que nos están haciendo una pregunta del tercer templo, Daniel, y queremos tu participación por Skype para que participe acá como lo hicimos con el programa de música. Sí, te podemos tener en vivo acá en nuestra pantalla. Saludos a Jorge Araya, buena Eric, nos dice ahí. Saludos a Andrea Benjamín. Marco Farías Carrasco, saludos desde Arica, bendiciones. Saludos al norte de Chile. Daniel Orellana, entremos al tiro el hueso, nos dice. ya vamos, Daniel. Ángel Peña Marambio, saludos, hermano Ángel. El diezmo se estableció como un sistema impositivo para los israelitas. Dice Jorge Araya, con este tema arderá Troya. Por ahí de nuevo nos escribe Ángel Peña y nos dice, el diezmo ya estaba antes de la ley. Ello no significa que sea un requisito para los creyentes neotestamentarios, o sea, los de ahora, Nuevo Testamento. Pues así como los sacrificios existían antes de la ley de Moisés, ellos no son una exigencia para los creyentes ahora. Era un voto voluntario antes de la ley. Saludo también a nuestro pastor Marco González que se une. Y ya comenzaron a correr la voz, a compartir el canal. Hoy, gran tema, vigencia de diezmos, ofrenda y primicia. Y ya hacíamos una introducción de cómo nace, cómo se gestiona, cómo se genera el primer diezmo que lo hace Abraham. Desde el punto de sentir. De sentir. Claro. Él nació de él diezmar. Punto número 1. Nadie se lo impidió, nadie se lo pidió, pero tampoco nadie se lo exigió. El siguiente es Jacob. Jacob, que se le cambia el nombre a Israel, que es padre de Israel, y él sale después de quitarle la primogenitura a su hermano y toma la bendición de su padre Abraham. Automáticamente este conflicto lo obliga a salir escapando obviamente de la ira de su hermano Esaú. Y en este viaje que él hace se encuentra con Betel, un lugar donde él tiene un sueño, una visión, y identifica que es un lugar de Dios, donde tiene la visión de una escalera. Y finalmente, acompáñenme por favor en el verso 22. Él coloca una piedra como una señal y él hace un pacto con Dios. Este es un acuerdo con Dios. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Ojo, acá Jacob entendamos bien cómo la expresión, cómo Sí. se expresa frente al... Jacob dice, Sí. esta piedra he puesto por señal. Es casi un acuerdo que hace. Claro. Esta visión que yo tuve. Dice, será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Acá entramos en el segundo diezmador. Y acá es casi un negocio que está haciendo Jacob. Porque Jacob dice, de todo lo que tú me dieres, yo daré el diezmo. O sea, y acá sabe que Dios bendice, ya tiene experiencia de ver a su padre, sabe que hacer tratos con Dios. Disculpa, no lo veo como un negocio. Disculpa, hay un poco increpo. Lo Sí. veo como un tema de agradecimiento. Es decir, Dios, estoy agradecido con lo que me da, yo te voy a dar. No, pero de todo lo que tú me dieres, si tú veas primero,
y tú me das de todo lo que tú me dieres, Es que primero no, a dame. ver, no dice si me das primero, No, vamos no, a entrar no. en un conflicto. De todo lo que tú me dieres, porque Sí. Abraham sale con una mano atrás y otra adelante. Sí, bueno. O sea, Jacob sale con una mano atrás y otra adelante. Yo lo veo con un signo de... Pero de él agradecimiento. sabe que hacer trato con Dios es un éxito. Porque tenía problemas con su padre, tenía problemas con el sobrino. Y los sobrinos decían, ok, esta tierra es nuestra. Y se iban a otro pozo. Y donde hacían un pozo le iba bien. Agua salía. Y él Ya, sabe que hacer un negocio... Era éxito, era éxito. Él sabía Ya. que era éxito. De hecho, Ya. por eso quiere la bendición de la primogenitura. Él no quería ser el bendecido segundo. No, él quería tener la primogenitura. Sabe que es un negocio Y que, no recibir era, primero. y que no era malo. Y se lo había ganado. Y se lo había ganado, ¿sí? Legalmente se lo había ganado. Él legalmente hizo un negocio. Se aprovechó del estómago del hermano, de lo carnal del hermano, es otro tema. Pero él hizo un negocio que lo ganó. Lo ganó, perfecto. Y ahora él, de todo lo que tú me dieres, a perder el diezmo. Bueno, acá hay otro tema, que es ¿a dónde diezmó Jacob? Él dijo, ok, hagamos este trato, pero ¿dónde diezmó? Y se cree, y esto es un se cree, que de todo lo que él juntó, cuando él regresa, se lo entrega a su hermano. Porque cuando regresa empieza a enviar caravanas y empieza a darle camellos y todo esto es para ti, esto es para ti. Va gente diciéndolo, esto te lo envía tu hermano Jacob, a Esaú. Y finalmente él llega a él, se cree que todo esto que él da es lo que había juntado de diezmo en todo el tiempo que estuvo trabajando para Labán su suegro. Una pequeña pausa. Están llegando bastantes preguntas, nos mantiene bastante motivados, bastante contentos. Vamos a hacer un poquito el cierre histórico y vamos al tiro con la respuesta para ir encuadrando, porque me parece que las preguntas van a ese tiempo histórico. Correcto. Así que vamos a hacer un cierre a lo que estás conversando, Rodrigo, para ir luego con las preguntas para que nuestro amigo tenga su respuesta. El Vamos. segundo diezmador bíblico que hace un acuerdo con Dios y se ve que la única vez que él entregó diezmo a alguien más, ya no se ve Melquisedec en la figura, es cuando él hace esta entrega a su hermano. Alguno de ustedes se preguntará, pero ¿era sacerdote su hermano? Es que no está como este diezmo, entregárselo a alguien más, era alguna forma de presentarlo. En este caso Melquisedec primero, rey de Salem, y ahora él lo decía, ok, se lo voy a dar a mi hermano. Sí, Sí. eso es sumamente importante que lo entendamos. No sé si se habrá cortado la luz, por lo que se me apagó el monitor. No. Bien. Entonces, el segundo que diezma es, y de acá ya no tenemos más diezmadores en toda la historia de las escrituras, no hay más diezmo hasta que nos metemos en tema de ley. Entonces, hasta que aparece la ley, no encontramos el tema del diezmo en las escrituras. No está contemplado como algo que se realizó, como el tema del diezmo. No existe nada en la Biblia. Entonces, vamos a ver dónde aparece el diezmo como una ordenanza y como un mandato. Indefectiblemente habían algunas declaraciones muy claras y muy acertadas que hacían los hermanos, que el diezmo aparece como un concepto que se introduce allá en el pacto que hace Dios con Moisés. En el pacto y en las leyes, y acá entramos obviamente en el concepto de las leyes de Moisés, y entramos en la ley de Dios, y el diezmo viene a cumplir una función muy primordial. Diezmos, ofrendas y las primicias. Los tres conceptos los vamos a encontrar en las escrituras. Así es. Mientras el profesor ahí arregla un detalle, vamos a tiros con las preguntas para ir contextualizando también en el momento que vamos estudiando. Nos llegan también unos saludos. Saludos, Jonathan Justrivo. Saludos acá, siguiendo con mi esposa Verónica. Gracias por seguirnos, comparte el canal, gracias por estar atento. Ricardo Roger Romero, si hablamos de diezmo, ¿por qué entonces nadie habla de la realidad que era más de un diezmo? Otra, ¿a dónde la Biblia habla literalmente que es solo dinero el diezmo? Buena pregunta, Ricardo Roger. Carlos Andrés, tengo una pregunta. Si los levitas recibían alimento como diezmo, ¿por qué tenemos que contribuir con dinero? O si el diezmo era entregado una vez al año, ¿por qué tenemos que entregar todos los meses? Carlos Andrés. Vamos con la primera pregunta. Si hablamos de diezmo, ¿por qué entonces nadie habla de la realidad que era más de un diezmo? Otra, ¿a dónde la Biblia habla literalmente que es solo dinero el diezmo? Bien, estamos hablando de la ley. Y como bien la ley establece, diezmarás de todo. Claro. O sea, de todo. Y es correcto el tema, de que no es solamente dinero, es diezmos de todo. Los diezmos de todo. Cosecha, trabajo, de todo lo que producía, daba el diezmo de todo.
¿sí? Diezmarás de todas tus cosas. Incluso se habla del diezmo del vino, del diezmo del aceite, del diezmo de la cerveza. Todo, amado, se diezmaba. Todo, absolutamente todo. No es solamente dinero. Ahora, había muchos tipos de diezmo porque obviamente había muchas formas de diezmar. Ya. ¿Y esto establece para qué? ¿Para qué existe el diezmo? Inicialmente, el diezmo existe como una bendición y un sustento para una tribu que no va a recibir tierra. De las 14 tribus de Israel, una no va a recibir tierra. Y la pregunta es, ¿no son 12? No, son 14 tribus. Y alguno le dirá, ¿por qué son 14 tribus? Bueno, no sé si hablamos de esto en la otra vez. Se Sí, tocó. lo tocamos en el primer programa, el programa Sí. del arrebatamiento. Develando el arrebatamiento. Hablemos de cuántas tribus hay. Son 12 los hijos de Israel o Jacob. Entonces, de estos 12 hijos, hay uno que es José, que queda como Samnatanea, que es el segundo al imperio egipcio. Segundo al cargo. José tiene 2 hijos, que es Manasés y Efraín, y estos 2 hijos son tomados por Jacob como hijos propios de él, para recibir descendencia. Entonces, tenemos 12 hijos con José, más 2 hijos de José, un total de 14 hijos en total. José como tribu territorial desaparece, no tenemos la tierra de José, la repartición de tierra a José no aparece. Sí se reconoce que estaban los de José dando vuelta ahí y que se reconocían, porque obviamente los de José tuvo varios hijos, no fueron solamente 2, hijos e hijas, pero se establece que son 12 tribus territoriales que reciben tierras para heredar en la conquista de la tierra prometida. Perfecto. Punto número 2, de estas 14 tribus le restamos a José como una tribu que eran 13. De estas 13 hay que restarle otra tribu, que es la tribu que no recibe tierra, y es la tribu de Leví. Y Leví es la tribu que se va a encargar del sacerdocio, de la parte exterior del tabernáculo y de la parte espiritual, o sea, de la parte física y de la parte ceremonial, de los sacrificios y del armado. Habían 2 partes que se dedicaban mientras estuvieron en el desierto. Entonces, el diezmo va a ser el sustento de una tribu que no recibe lugar para ni criar ovejas, ni dedicarse al campo, ni nada de eso. Ellos van a dedicarse a lo espiritual y las tribus van a sostener ese trabajo. Este trabajo. Claro, perfecto. Así O se sea, entendía. la función del diezmo es sostener una tribu que no va a dedicarse al trabajo físico, a un trabajo real, sino que está colocado como obligación y como mandato dentro de la ley. El contexto es dentro de la ley para la tribu de Israel. Daniel Orellana, Melquisedec, ¿es un prototipo de Jesucristo? A no decir Jesucristo mismo. Bueno, no. Es un tipo, y acá hablamos de la figura tipológica, que representa, pero no es Jesucristo. ¿Sí? No es Jesucristo, efectivamente no es. Obviamente si analizamos un día el tema, Jesucristo es como tema, ¿no? Es Melquisedec Jesucristo, sería un tema no muy largo, pero sería a develar enigmas de la Biblia. No, es una figura, porque obviamente dice que es rey de Salem. Ahora se cuenta de que sin generaciones, sin días, porque no se sabía mucho de él. De hecho, no se sabe nada de él. El único que lo conoció fue Abraham. Y después no se supo, o sea, no se supo de su generación, de sus días, de cuántos años tenía. No se supo nada de él. Entonces, estas figuras se toman como una alegoría para hablar de Jesucristo. ¿Sí? Vamos con la respuesta de Carlos, una respuesta para Carlos Andrés, nuestro amigo. Tengo una pregunta: si los levitas recibían alimentos como diezmo, ¿por qué tenemos que contribuir con dinero? Se respondió, se recibía de todo. Se recibía todo, perfecto. ¿Qué se nos queda rezagado? Nada por ahora. Ángel Peña nos hace como una sugerencia: hablen de los diferentes tipos de diezmos que existen. Ya vamos a llegar también a ese... Ya lo hablamos, es diezmo de todo. De todo, bueno. O sea, claro. De cerveza, de arroz, de trigo, de... bueno, el tema dinero, estamos hablando de que el único que se consideraba como valor económico era el oro, alguna piedra preciosa, y estas son cosas que se establecen. Dracmas podríamos hablar, bueno, habríamos que repasar un repaso histórico de qué valor económico existía en ese tiempo. Okay. Pero netamente, hasta ahí esta es una cultura netamente en su mayoría de trueque, donde no está el valor económico ya planteado. Entonces, sí nos vamos a encontrar que Israel como una microcultura, que tiene poca relación con el entorno por los mandamientos, la ley no te juntará, no te llegarás a ello, entonces era ellos su producción de todo lo que hacían y hablamos de una cultura netamente de trueque entre ellos. Ya,
Me gustaría tomar los tres conceptos, ya hablamos un poco de históricamente del diezmo, tomemos ofrenda y primicia para después llevar estos tres conceptos a la actualidad y hablar los tres Correcto. juntos. La ofrenda eran ofrendas por pactos, ofrendas de sacrificios, y era algo que se daba, ¿no es cierto? Habían varios motivos. O sea, el concepto de ofrendas es un concepto amplio en la Biblia, pero netamente es algo que se daba en gratitud o se llevaba como algo que se hacía para un sacrificio. Ofrenda de sacrificio. Ofrenda por pacto. Y había muchos motivos por el cual se podía ofrendar, pero netamente algo que se llevaba. No establece una cantidad definida, sino era algo que se llevaba puntualmente. Después de las ofrendas tenemos el concepto de la primicia. Digamos, en este caso, provocamos una cosecha de uva. Claro. Y lo primero que se cosechaba de uva se llevaba como una primicia. Como lo una primero. primicia. También lo primero ¿Dónde que se ganaba, llevaba? ¿A quién se llevaba? a los sacerdotes, a los levitas. Vamos aclarando, sí. Los levitas, esta tribu que no recibió tierra para trabajar. Ya. Ellos recibían todo eso. Obviamente se daba a Dios, pero que le administraban eso eran los levitas. Una perfecto. tribu israelita, netamente una tribu israelita. Ok. Desde acá, Eric, tenemos que hablar de la dispensación de la ley que se acaba con la dispensación de la gracia. O sea, la ley nace con Moisés hasta Jesucristo, y de Jesucristo tenemos periodo de gracia. Entonces, en todo este periodo, acá hay que hacer una incisión, una aclaración. ¿Cuándo inicia el periodo de la gracia? ¿Con el nacimiento de Jesucristo? No inicia la gracia con el nacimiento de Jesucristo. La gracia inicia con la muerte de Jesucristo y su resurrección. Entonces, ese es el periodo donde inicia la gracia, el periodo de la paciencia de Dios. Obviamente con la muerte de Jesucristo. Desde ahí inicia la gracia. O sea que estamos hablando, Jesucristo se desarrolla y vive bajo un contexto de ley. Por eso en sus palabras, yo no he venido a hablar de la ley, exacto, sino he venido a cumplir. Y Él tiene que cumplir la ley. Entonces, muchos de los relatos que tenemos en el Nuevo Testamento, estamos hablando de relatos de ley. Entonces, ¿hay diezmos en el Nuevo Testamento? Sí, hay diezmos en el Nuevo Testamento. Vamos al texto. Vamos al texto. Esto está en Mateo 23. Acompáñame por favor en Mateo. Y es el único texto que vamos a encontrar del Nuevo Testamento donde sí se habla de diezmo en el Nuevo Testamento. Sí. Pero estamos hablando de un Nuevo Testamento bajo la dispensación de la ley. Ok. Invitamos a todos los amigos que siguen conectados a poder darle me gusta, compartir el canal. Si quieren enviar el link de la página de Teología Live del canal a otros amigos, a otros cristianos que les interesen también a aprender. Vamos. Sí. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el aneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y era necesario de hacer, se está hablando del diezmo, pero sin dejar de hacer aquello. ¿Y por qué Jesucristo establece que era necesario hacerlo? Lo establece porque su contexto está desarrollado en la ley. Cristo viene a cumplir la ley dentro de la dispensación de la ley para darle término a la ley, para empezar la gracia. O sea, hasta su muerte y Hasta su resurrección. muerte. Correcto. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer, Eric, y esto tenemos que ser claro. Esta pregunta es como que corta un poco el... Ya nos deja el panorama claro. Empieza a encaminar el tema. Encaminar un poco. Desde la muerte de Jesucristo hacia adelante, ¿tenemos textos que nos hablen de diezmos y primicias y ofrendas? La respuesta es diezmos no, primicias no, ofrendas sí. Si algún amigo tiene algún comentario o tiene una oposición opuesta a lo que acaba de decir el maestro Rodrigo Holguín, que nos comente, que envíe el texto. Sí, correcto. O sea, vuelvo a repetir. Durante el Nuevo Testamento se habla de diezmos, sí, Mateo 23 puntualmente. Que estaba dentro del contexto de la ley. Dentro del contexto de la ley. Sí. Desde la dispensación de la gracia, muerte de Jesucristo hacia adelante, que también es dentro del Nuevo Testamento, encontramos escritura que nos hable de diezmos, primicia y de ofrenda. Lo único que encontramos es ofrenda. El tema de la ofrenda sí está desarrollado, según a los Corintios capítulo 9, palabra de Pablo, vosotros cuando llega ya hay que reunir vuestra ofrenda para llevar a Israel. ¿Y la primicia? No está desarrollada la primicia, ni tampoco el diezmo. En ninguna parte después de la En muerte, ninguna parte. de la resurrección de Jesucristo. Correcto. Ninguna parte. Correcto. Solamente ofrenda. Y acá vamos a hacer una declaración, y quiero tomarme de un texto sumamente complicado, sumamente difícil, y
lapidante en temas de cuando nosotros queremos hacer que la gente de que estamos en tiempo de gracia nos quieren hacer cumplir el tema de la ley. Y eso lo hablamos hace un día atrás. Sí, y pasa en muchos temas, no tan solo en este tema. A veces cuando nos conviene hablamos de gracia y cuando nos conviene hablamos de ley. O sea, tenemos que ser claros. O estamos en gracia o estamos en ley. Porque esto no puede ser como la política, por ejemplo. Cuando nos conviene hablamos una cosa y otra después... Mira este texto, esto es Gálatas 5.4, anótete por favor Gálatas 5.4 y vamos a ver lo que ocurre cuando yo trato de hacer que alguien que esté en la gracia me trate de cumplir la ley. Gálatas 5.4. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, si yo digo... Es cortante. Si yo digo que, amado, usted se tiene que diezmar porque está en la ley de Dios, te estoy haciendo maldito. Estoy haciendo a la gente maldito y a los que están viendo la gracia maldito, lo estoy haciendo caer de la gracia, desligarlo de Cristo, porque esta persona me está cumpliendo un mandato de ley. Y dice el mismo contexto de Gálatas que el que quiera cumplir un mandato de la ley tiene que cumplir todo. O sea, si quieres diezmar, tenés que circuncidarte. Indefectiblemente es así. ¿Qué opinan ustedes, televidentes? Si querés diezmar... Porque la idea es también que yo opine frente a una declaración que está haciendo que es bastante fuerte para muchos. Obviamente es así. Porque es O cortante. sea, es la realidad de lo que dice la Biblia. O sea, acá dice porque toda la ley y los profetas se resumen en estos dos mandamientos, palabra de Cristo. Amarás a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se acabó. Ya. Y ahí tenemos toda la ley y los mandamientos. Reiteremos la declaración y vemos qué opinan nuestros televidentes. ¿Cuál sería tu declaración frente a la este declaración texto? Si yo trato a una persona que viva bajo ordenanzas del pacto antiguo, es porque aún sigue bajo el pacto antiguo y tiene que cumplir todas las leyes del pacto antiguo, ¿sí? Porque lo estoy viviendo bajo el rigor. Y el que quiera vivir bajo el pacto antiguo y quiebre uno de los mandamientos, que nosotros, por ejemplo, yo mañana ya tengo que quebrar un mandamiento que va a afeitarme. Eso está prohibido, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Yo estoy quebrando mandamientos porque estoy mezclando tipos de ropas. Automáticamente, si yo trato de hacerle cumplir un mandamiento, tengo que cumplirlos a todos. ¿Cuál es la base en donde afirma eso? Si no cumple uno, o sea, si cumple uno, cúmplelos todos. Esto es Gálatas capítulo 3. Esto es verso 10. Porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas capítulo 3, verso 10. En todas. En todas. Ahí no hace excepción de... No, ahí tenemos que volver al sacrificio de animales, tenemos que volver a circuncidarnos. De hecho, a algunos le podrá parecer interesante esto. O sea, de hecho puedo tener cuantas mujeres quiera, porque la ley no me prohíbe, no me a algunos les va a gustar volver a la ley. Sí, es interesante volver a la ley, claro, ¿no? Es interesante para algunas cosas. No, esto es serio. ¿Esto es o no es? Ricardo Roger Romero, ¿cómo se aplica entonces después de su muerte, Jesucristo, el diezmo más que todo? ¿Qué es lo más discutido? Porque en la actualidad las iglesias un poco más te condenan por no dar el diezmo, hasta hay iglesias que te dejan afuera de todo si no diezmas. Es muy grave esto. Jorge Araya, en una iglesia neopentecostal se me decía que no era miembro en plena comunión. ¡Wow! De hecho, hasta podrías perder tu salvación si no diezmas en algunas comunidades. Eres maldito si te quedas con ese dinero. Bueno, vamos al texto que se usa como caballo de batalla. ¿En qué habéis robado? Pregunta Dios. En vuestros diezmos, en vuestras primicias y vuestras ofrendas, porque no se diezmaba. Hay parte de un tiempo de Israel que no diezmó, no ofrendó, y Dios le dice, ustedes me robaron. Y eso que se dijo para Israel en tiempo de ley se usa mucho en el Nuevo Testamento. Y eso es hacer pésimo uso de la Biblia. Rodrigo, pero yo quiero invitar a las personas que opinan diferente y que tengan a lo mejor un argumento bíblico, si es que lo tienen, argumento de escritura. Si están en contra, nos pueden comentar porque podemos un poco conversar el tema. Podemos ver las dos posturas, sí, analizarlas y a lo mejor probablemente podemos llegar a un punto medio. Sí. Podemos llegar a la media, a poder consensar. Malaquías 3.8. O podemos determinar. Malaquías 3.8, texto de caballo para pedir. La amenaza, sí. La amenaza. O sea, el punzón que dice diezme. Este texto se usa, esto es una realidad. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición. Vosotros, toda la nación, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y hay alimento en la casa. Y probadme ahora si esto no diré. Y acá se usa mucho esta parte. Y probadme ahora. Y generalmente cuando te entregan el sobrecito lo ponen como texto, así como que... El texto, ¿no? Claro, y claro, dice, y la persona que no sabe de dispensación de Biblia dice...
Y bueno, lo vamos a probar a Dios. Probémoslo. Bueno, acá hay algo importante, que esto es una declaración bíblica. Dios no necesita de tu diezmo para bendecirte. La gracia es más que suficiente, abundante para bendecirte, Eric. Si la gracia no alcanza para bendecirte, tú tienes que cumplir mandamientos de la antigua ley. El sacrificio no valió la pena. El sacrificio de Cristo no es completo. Y la Biblia dice, como textos de Pedro, dice, se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Eso es lapidante. O sea, la obra de Cristo me hace rico, me bendice, me prospera. No necesito yo de darle a Dios. Ahora, porque aquí me están llegando bastantes adelante, comentarios, adelante. me llegaron algunos inbox, por ahí no lo quisieron comentar. En esas iglesias que, hermano, si usted no diezma, usted está maldecido. Usted, si entrega el 10%, su 90% queda bendecido. Pero si se queda con el 100 está maldecido. O sea, Bien. aparte de nosotros de bendecir, maldecimos. O sea, ojo, mira, acabo de hacer un giro pero ¿qué? en este tema. ¿Y con esa declaración qué pasa, Rodrigo? Mira, si esa declaración es falsa, no tiene argumentos bíblicos. De hecho, es todo lo contrario. Si yo obligo a alguien que me cumpla el mandato de ley, lo estoy haciendo maldito. Pero, tal como Jorge Araya, Jorge Araya también me comenta lo mismo, que me llegó un inbox, no está escrito para los amigos que están viendo, que decía que en una iglesia neopentecostal se me decía que no era miembro en plena comunión porque no pagaba el diezmo. O sea, puedes ser parte de esta iglesia, pero no eres oficialmente del cuerpo de Cristo, porque no estás diezmando, no O sea, estás cumpliendo la ley. es como pagar una inscripción. Ya yo soy parte de la iglesia, pero si me pongo Si pagas el diezmo. si me De pongo hecho, con las lucas. Hay Claro. congregaciones que se vive así y se habla y se predica de esta manera. Es más, hay congregaciones en donde tú no trabajas en la iglesia porque tú no estás diezmando. Obviamente no tienes derecho a ningún Ojo. área espiritual, a nada, porque no estás cumpliendo los mandatos de Dios. De hecho, Malaquía es el libro del Antiguo Testamento. Eso era solo para Israel, pero el Nuevo dice algo pero el Nuevo dice... A ver, era solo para Israel, pero el Nuevo dice algo con respecto al diezmo. Daniel Orellana, si nos puedes comentar. No, creo que es una pregunta. Dice ya. algo con respecto al Es que diezmo. no lo tiene con signo de pregunta. Obviamente, pero se entiende que es una pregunta. No, Bueno. no dice nada en ¿Sí tiempos de lo gracia. puede aclararlo? Sí, obviamente van del signo de pregunta. Sí, porque si no, esto Es todo una se puede afirmación, malentender, ¿no? claro. Ahora, Eric, Dime, voy Rodrigo. a hacer una pregunta diferente. Haga la pregunta diferente. ¿Te obliga el Nuevo Testamento a diezmar en conceptos de gracia? La respuesta es, indefectiblemente no. No se obliga a diezmar a nadie. ¿Qué hacemos con toda esa gente que en este momento está diciendo... Yo creo que está con un signo de pregunta en la cabeza. Me enseñaron mal, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. ¿Se están abusando de mí? Ahora voy a hacer una pregunta al revés, Eric. Debe tener una confusión en la cabeza, me imagino alguno. Porque voy a traer... o sea, esta enseñanza primero es libertad. ¿Estoy en pecado si no diezmo? Pregunta número 1. No, no está en pecado. ¿Estoy quebrando la ley si no diezmo? No, no está quebrando la ley. Ahora, la pregunta, Eric. ¿Te obliga el Nuevo Testamento a diezmar? La respuesta indefectiblemente es no en tiempos de gracia. Ahora, te voy a hacer una pregunta inversa. Me encantan las preguntas inversas. Eric, ¿te prohíbe el Nuevo Testamento que tú diezmes? Claro. Le hago esta pregunta. Es un juego. ¿Le prohíbe a usted el Nuevo Testamento que usted diezme? Y la respuesta nuevamente es no. No. Y por ello, Carlos Andrés, que me parece que es brasileño. Ok. ¿Sí? Probablemente. Así Andrés, el hermano Andrés, sí. Hermano Andrés, porque me escribe así como... portugués. Yo creo que el diezmo es del Antiguo Testamento. O sea, lo afirma. Pero entrego el diezmo para ayudar a la mantención de la iglesia. Bien, ahí donde hago la pregunta, esta segunda pregunta decía, ¿me prohíbe el Nuevo Testamento que yo diezme? Indefectiblemente la respuesta es no. No, ahora, a ver, pero recién hacimos una afirmación. O está en gracia o está en ley. correctamente. Ya, entonces tenemos que ponerlos de pero acuerdo. la pregunta, ¿puedo diezmar en el Nuevo Testamento? Perfectamente. Puedo diezmar, No, pero no cumpliendo leyes. Entonces, ¿por Bueno, qué voy a diezmar? O los cumple uno o los cumple todos. Volvemos a lo mismo. al inicio del diezmo. Amado hermano, lo invito a que si usted quiere diezmar, lo haga en la libertad que lo hizo el patriarca Abraham. Y Abraham no es cualquier personaje. Abraham es el padre de la fe. Y no había ley. Y no había ley. Entonces, acá podemos tomar un modelo de diezmo, porque no voy a presentar a Jacob, de todo lo que tú me dieres, yo te voy a diezmar. En realidad, Dios siempre le va a dar, si es cristiano, si es hijo de Dios, porque Dios envió a su hijo a morir y Él lo bendice y le prosperarán todas las cosas que usted tiene. Ahora, usted puede diezmar con el espíritu que lo hizo Abraham. ¿Y con qué espíritu lo hizo Abraham? Que nació de su corazón darle a Dios.
Y acá hay algo interesante, Eric, que debemos plantear. ¿Podemos dar diezmo si nace en nuestro corazón y tenemos la capacidad de diezmar y lo podemos hacer en libertad? Hágalo en libertad, sin cumplir mandato de leyes, o sea, con una mente nueva. Es que yo creo que esto pasa por la mente, por la intención. ¿Cómo Correcto. lo hago? ¿Con qué necesidad ¿Con qué objetivo lo hago? ¿Con qué objetivo? Mire, Discúlpame, sí. Saludamos y queremos reiterar que compartan el canal. Hay muchos interesados, muchas preguntas. Y Daniel Orellana dice, no, lo que pasa que ahora mucho te condena si no das los diezmos. Indefectiblemente es así. Y lamentablemente los pastores se toman del texto bíblico que dice, el obrero es digno de su salario. Y yo digo, amén, el obrero claro que es digno de su salario. Pero entendamos de que lo voy a hacer con Abraham, como Abraham lo hizo, Eric. Vamos a diezmar en esta libertad, pero bajo un concepto mayor, Perfecto. bajo el concepto de amor, Que es el concepto que que nos invita al Nuevo Testamento. y que viene enjugado con la gracia, sí, es un tema... O sea, amaré a Dios Llamado. totalmente, y amaré a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, ¿puedo diezmar bajo el concepto de amor con el espíritu de Abraham? O sea, con la intención de que nace mi corazón dar a Dios. Y yo te hago una pregunta, como a ti te gusta hacer preguntas complicadas. Adelante. Y si el pastor te pregunta si usted no diezma, ¿no ama? Ah. Sí, Wow, pero mi diezmo no está coartado a la forma que usted quiere que yo lo ame. Claro. Yo ahí tengo una entiendo. libertad para amarlo. Soy totalmente libre de amar. A mí nadie puede coartar y decirme cómo debo amar a alguien. El tema es que condiciona. ¿no? Ahora, Hay el amor es un acto, es un hecho y es una obra, indefectiblemente sí. ¿Sí? O sea, hay cientos de maneras de amar, pero obviamente es acá donde vamos a meternos ya en otro tema, ¿no es cierto? Ok, ¿se puede diezmar? Se puede diezmar. ¿Se puede hacer primicias y ofrendas? Lo puedo hacer. La ofrenda, hay un texto, podemos ver la ofrenda para que el Nuevo Testamento habla de ofrenda, efectivamente. Sí, en estos Corintios, Sí, capítulo mientras 9. tú buscas, Ricardo Roger Romero, una pregunta más. ¿A dónde dice la Biblia que el diezmo, o sea, dinero, tiene que ser para el pastor? Que alguien me explique a dónde está escrito esto en la Biblia. ¿Qué dice el 10% es para el pastor de la iglesia nada más? Y me pone una carita así como... De pregunta. pregunta. Buena pregunta y la vamos a responder porque esa es una excelente pregunta y felicitaciones por ese texto. Esto está en 2 Corintios. Rodrigo, y reiteramos que no tengan miedo a preguntar porque me dice así Adelante. como última adelante. pregunta. Si quiere preguntar toda No, la noche, no hay problema. pregunte nomás. No hay problema. La ofrenda para los santos. Y esta es una ofrenda que nació de los corintios, reunirlas, porque Pablo dice, nosotros no se la impusimos, no se la obligamos, fue lo que nació de ustedes. Y yo voy a ir a buscar esa ofrenda que ustedes dijeron que sí. O sea, y cuando vaya, ya tenga la juntada, no van a perder tiempo porque los hermanos de Israel ya necesitan esto para allá. O sea, pero no hace cosa que yo llegue y tenga que juntarle, decirle, hermano, ¿qué pasó con lo que ustedes prometieron? No. Nadie se lo pidió, no por fuerza, sino de corazón. De corazón. Es el mismo espíritu De que Abraham. estaba Abraham. Padre de la fe. Nació en su corazón. Sí. O sea, si usted quiere llevar primicias, quiere llevar ofrendas, quiere llevar una donación, quiere llevar con el nombre que usted le ponga y darle a la gente de Dios, y acá vamos ya a responder, meternos esa pregunta de que para quién deberían ser diezmos, primicias y ofrendas, en el caso que lo quiera hacer en libertad, no por ley. O sea, dejamos atrás la ley y vamos a avanzar en el concepto de amor, en el concepto de ser dadivosos, porque también tenemos textos clave que el que siembra escasamente cosechará. Ahora, Eric, esto de sembrar está relacionado a un concepto de reciprocidad que se da. Mira, si yo te veo en un momento crítico a tú, Eric, y en el momento crítico Eric, toma. No, déjalo, Eric, ahí. Cuando tú me veas mal a mí, ¿qué vas a hacer naturalmente? Ayudar. Es un concepto de reciprocidad. Entonces, el que Algo inconsciente, el que escasamente siembra, escasamente cosechará. Correcto. Pero el que abundantemente siembra, abundantemente cosechará. O sea, se ayuda a los míos, porque el ordenante dice que primeramente ayudemos a los hermanos de la fe. También a las otras personas. Y otros consejos. Trata de ayudar a aquel que no te puede devolver. Mira, y frente a eso, y hay una pregunta que lo lleva nuestro hermano Carlos Andrés. Pregunten nomás, amigos, aquí no hay límites. 1000 preguntas, Adelante. las 1000 respuestas. Adelante, no hay sin problema. problema. El canal está hecho para esto. No es un canal para que, no puedo preguntar. No, tengan confianza nomás. ¿Qué pasa? Porque también lo he escuchado. Hay personas que sienten, igual que Abraham, de diezmar y entregar su 10% o más. ¿Sí? Porque es un sentimiento y el sentimiento no te lo limita. Correcto, no está... Es amor Correcto. a una familia que lo necesite. No siendo cristiana, a lo mejor puede ser de la iglesia. Te pongo en los dos casos. Sí. Pero yo he escuchado a pastores que dicen, no, usted sembró mal.
O sea, ¿sembró mal porque no le sembró a él? Bien. O sea, ¿por qué? Te la pregunto así. Po. Sí, si vamos en todos los casos de diezmos fueron llevados a una figura representante. Pero eso no lo vamos a cerrar como diezmo. Si yo quiero darle a alguien, no le estoy diezmando, le estoy ofrendando. ¿Ya? Sí. Ahora, si yo junto un 10% y se lo quiero dar a tal persona, ok, ofrendé un 10%, pero sigue siendo ofrenda. ¿Cuándo se cumple el concepto de diezmo? El concepto de diezmo en toda la Biblia, esto es irrefutable, en toda la Biblia el concepto de diezmo está figurado cuando se da una representación de corte espiritual. De corte espiritual, ¿Sí? perfecto. No, o sea, no hay diezmos que no hayan sido de corte espiritual o se hayan juntado para una persona específica. Podríamos decir, bueno, Jacob podría ser la excepción con Esaú, pero de todo lo que dio, él se lo dio a su hermano y se lo dio de alguna manera como remordimiento por lo que le había quitado. Pero según la pregunta de Ricardo Roger, si es de corte espiritual y más o menos contextualizándolo, ¿por qué tiene que ser el pastor que nos preguntaba? Una Bien, buena pregunta. Bueno, porque acá sí Pablo establece paradigmas muy puntuales. Dice, si nosotros sembramos lo espiritual en ustedes, ¿es cosa extraña que seguimos lo material? Eso es lapidante. O sea, es extraño de que nosotros conseguimos lo material, lo que sea material, dinero, obviamente, no esposa, no, porque algunos se toman por esa área, pero no. O sea, cosechamos todo lo físico y dice, ¿acaso es el que va a la guerra a sus propias expensas? ¿Acaso no lo sostiene el pueblo? Es lo mismo, y Pablo deja claro que el buey que trabaja no trilla, o sea, el buey que trilla no come de lo que está trillando. No se le pone bozal al buey que trilla. Entonces Pablo deja en claro este concepto de lo que están sembrando lo espiritual, tienen un pleno derecho a cosechar lo material de las personas. Y no es gravoso. Entonces, en este sentido, el pastor sería como el más indicado. Mira, te voy a dar un texto. Pablo equivocado. dice, yo que tengo el derecho de cobrar esto, no le he sido gravoso a nadie. Y he trabajado con mi propia mano para que nadie me diga a mí me diezmó. Pero esa es mi gloria, Pablo dice. Pero esta gloria no le duró todo el tiempo. Porque Pablo sí dependió de la iglesia y se le acabó su gloria cuando él quedó preso. Cuando él quedó preso, él le da gracias a los filipenses, que los sostuvieron. Entonces, pero mientras él pudo... Él pudo mantenerse por sus propias manos, lo hizo, efectivamente. Él no era manquito. O sea, él no era manitos cortadas o era un incapaz de no generar sus ingresos. Claro que sí. Pero efectivamente llegó un tiempo que él tuvo que... El pastor Gamaliel, que lo vamos a tener dentro de poco, acá en el programa. Me gustaría conocerlo porque siempre me lo nombra, lo he escuchado por sello, pero me gustaría conocerlo. Pastor Gamaliel una vez me dice, en este concepto de Rodrigo, tú tienes que en algún momento desarrollar ministerio y depender de diezmos, primicias y ofrendas en este espíritu. ¿Por qué? Me dice. Porque hay un momento que cuando tú dependes de estos, estás dependiendo meramente de Dios. ¿Qué te pareció esa afirmación? Un desafío me pareció, porque realmente he decidido, ok. Pero usted no es manquito. No soy manquito, pero bueno, esto es una prueba para tu vida, para tu fe, de depender 100% de Dios. Porque dice que el que vive de la obra, que el que predica vive del evangelio. Okay. Netamente es así. Ya, es así. Es así, entonces, o sea, no impide que yo tenga un ingreso, no impide, pero hay momentos que te vas a dar cuenta que Dios va a limitarte y demostrarte que depende exclusivamente de Él. Porque a veces nos queremos sentir muy autosuficientes. Y eso es un peligro para nuestra comunión con Dios. Okay. Pero vamos a avanzar en esto, Eric. A una pregunta que hacían. ¿Es solo para el pastor? Como concepto diezmo. Vamos a decir que vamos a ofrendar, vamos a diezmar, vamos a llevar premisas, vamos a hacer favores, lo que sea. Ya, ojo que tú... Ojo, acá no hay límite. No, las llaves del auto, la casa, o sea, eso acá nadie me puede pedir, son sacarme, pero si yo nace de mi corazón hacerlo, lo hago. Pero punto. Primero, hablando que después del tiempo de gracia no está establecido el diezmo, si quiere hacerlo, lo hace así como el sentir de Abraham, como que sería un resumen. Correcto. Segundo, de primicia no habla el Nuevo Testamento, pero sí establece el tema de la ofrenda. Correcto. Que lo vimos en un texto que Pablo hace referencia. Segunda de Corintios, capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9. Capítulo 9. Vamos nuevamente al tema de las preguntas de nuestro amigo brasileño. Dice, yo ya entrego el diezmo para bendecir u otras, sé que está en portugués y que tengo un poquito, u otras personas que ustedes, a ver, yo entrego el diezmo para bendecir a otras personas. ¿Ustedes qué piensan de esto? Siendo que no la entregué en la iglesia. O sea, por concepto general, amigo Carlos Andrés, no sería diezmo, sería ofrenda. Sería bendecir con una ofrenda a aquella familia. Si no la entrega en la iglesia, no entra en el concepto espiritual para diezmo. Pasaría como una ofrenda. Una ofrenda claro. proporcional.
Ahora, ¿qué pasa en este concepto que nosotros hablamos de quién es el que administra esto? Hay una enseñanza en el Antiguo Testamento que los diezmos, primicias y ofrendas fueron para mantener el pueblo de Dios. Hoy el pueblo de Dios, repasando, Eric, unos programas para atrás, que vimos el tema de los ministerios, indefectiblemente este tema de los ministerios nosotros lo vimos hace ¿cuánto? Hace unos programas atrás. Sí. Y veíamos que de estos 5 ministerios, que son los que sirven desde el apostolado hasta el maestro, los obispos, los diáconos, todos ellos son pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios ahora está sostenido por la iglesia. Ahora, pero todo obrero es digno de su salario. Y acá voy a hacer un paréntesis. ¿Y te acordás que hablábamos de que muchos pastores no quieren abrir el ministerio por el motivo de que si abro el ministerio significa que mi torta la tengo que compartir con más personas? Bueno, indefectiblemente sí se ha caído en el tema de la ambición, en el tema del egoísmo y en el tema del robo. ¿Robarle al hombre a Dios? No, indefectiblemente no ocupa ese texto, pero sí hay siervos robándole a los siervos. ¿Por qué? Porque si hay un diezmo y que se puede sustentar los que trabajan, los maestros, los profetas, los evangelistas, la gente que está trabajando, indefectiblemente, obviamente, vamos a ver de que sí hay gente que no está llevando las cosas. O sea, se jactan de ser muy bíblico, pero no están llevando las cosas como la Biblia les recomienda. Porque todo obrero es digno de su salario. Así es. Ahora, ¿quiénes son todos los obreros? Y por ahí, en base a eso, dice Daniel Orellana, ojo, hay un texto que dice, el que no trabaja, que no coma. Por lo tanto, también hay que tenerlo en cuenta. Damos gracias a todos los amigos que siguen conectados ahí. El maestro fue a arreglar un detalle. Esperamos que no se los corte tampoco la gráfica a Rodrigo. Si la idea es mantener el set ahí vivito. Saludamos a todos, le damos las gracias a quien han comentado. Sigan ustedes también enviando sus preguntas, sus comentarios. Ya quedó claro y el maestro fue determinante frente a una aclaración que el diezmo para el tiempo de gracia no es una ley, no está establecido. Pero si usted lo hace, no hay problema. Siendo el sentir de no cumplir una ley, ser solamente hacerlo por amor. En ese contexto se ha explicado. Y obviamente el diezmo como concepto se da a un tema, a un plano espiritual, a la gente que trabaja en el reino. Cuando ya ese concepto de diezmo uno lo puede dar a la persona, a familia, eso ya pasa a ser como una ofrenda. Se entiende como una ofrenda que ayuda a otras personas. Maestro, nos llegan también algunas consultas por inbox. Ya vamos a estar también con aquello para que todo tenga respuesta frente a este tema. Les invitamos a que sigan compartiendo el canal, sigan dándole me gusta. Estamos tratando en el día de hoy la vigencia de diezmos, ofrendas y primicias. Ya también aclaramos que las primicias no están especificadas en el Nuevo Testamento, pero sí las ofrendas como lo indicaba Pablo Rodrigo. Todo obrero tiene su salario. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son obreros? Y acá son buenos para colocar títulos. Obreros, y se levanta a cargo de obreros. Que el cargo real es diácono. Y tenemos 3 diáconos trabajando. Y son diáconos que le dedican bastante tiempo a la obra. Tenemos la gente que se dedica a la música. Y son gente que le dedican bastante tiempo a la música. Y ellos desarrollan un tiempo. Y tenemos, qué sé yo, toda la persona, Eric, que desarrolle una actividad en la iglesia, ¿sí?, es digno de su salario. Eso se entiende, a ver, ¿cómo? A ver, de todos los diezmos, sí, pero de todas las primicias y de toda la ofrenda, debe ser usado para el pago de los obreros. Ahora, si una persona lo dice, no, yo no quiero recibir diezmo ni primicia de ofrenda, no quiero recibir un pago por esto, ok, pero el pago se le da, que después lo quiera ofrendar y es un tema de él, pero el pago lo tiene que recibir. O sea, porque todo obrero es digno de su salario. Ahora, pero obrero no es solo el pastor. Pero yo voy, por ejemplo, a los músicos. El músico que se prepara, que invierte en sus instrumentos, el músico que está siempre atento, que invierte tiempo. Los tiempos de ensayo. Los tiempos de ensayo. Me está diciendo que también ellos deberían recibir ellos deberían recibir su pago. ¿Por qué? Porque todo obrero tiene su salario. Entonces, si la gente que se dedica a la música, digamos que de todo el trabajo lo podemos desarrollar, podemos sumar su conteo a la semana. Y más o menos todo el trabajo que ellos hacen es aproximadamente una semana de trabajo, esa semana debería pagársela. Ahora, hay pastores que están robando. ¿Por qué? Porque si el pastor solamente se dedica a trabajar 2 horas el día jueves, 2 horas el día viernes y 2 horas el día domingo, son solamente 6 horas,
y ponerle que entre preparar estudio y alguna otra actividad, pero no está haciendo su trabajo pastoral y lo único que hace es predicar mensajes, entonces su trabajo que se realizó son 2 o 3 días de pago. Entonces usted debería recibir un pago de 2 o 3 días, porque bien dijo Daniel Orellana que el que no trabaja, que no come. Entonces, ¿por qué se le va a pagar a alguien que Pero no eso está haciendo su sí, trabajo? pero eso nosotros no somos quienes tampoco para poder Pero indefectiblemente limitarlo, porque, a ver, uno en una congregación ve al pastor 2 o 3 veces a la semana y no sabe lo que hace durante el tiempo libre, por lo No, tanto, pero estamos perfectamente... hablando, ahora, si un pastor se dedica a la obra y visita a la gente, porque el pastor pastorea, si visita a las personas, está desarrollando un verdadero trabajo pastoral, no tiene horarios de prohibición de visitas. Ahora, si se queda en la casita descansando todo el día... Y Claro, no me llamen llamen por teléfono, o vive al otro lado de la ciudad y viene a esta ciudad, o sea... No, así seamos- es fácil. Así es. Obviamente está haciendo un robo y a la gente que está trabajando le está robando y ellos deben sostener. Y es acá, Eric, donde el diezmo, primicia y ofrenda es un motor de la iglesia para impulsar ministerios, Sí, para hacer crecer a la iglesia. Yo lo entiendo así, como un impulsor. Es un impulsor, ¿por qué? Porque digamos que hay 3 hermanos que tienen pasión por las almas y quieren evangelizar. Pero el hermano tiene familia, el hermano tiene responsabilidades. Y es ahí donde dice, bueno, Pero- mientras no trabajo, me dedico al evangelismo, Rodri- pero ¿qué pasa si invertimos dinero en estas personas y la iglesia va a crecer? O sea, Rodrigo. veamos como una inversión a gente que me va a traer más personas, va a aumentar este tema de los ingresos y no va a ser un problema. Pero esa es visión, o sea, es una visión clara de que estoy invirtiendo en gente para que el reino crezca. Por eso las iglesias se mantienen de un tamaño medio, de una media de ¿cuánto? Rodrigo, Eric? pero está bien, yo entiendo ese punto de vista, lo comparto plenamente, pero hoy en día, la actualidad, vemos pastores que reciben 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4, 5, 7 millones y a lo mejor no dan ninguno para ayudar a un hermano, a una familia que lo está pasando mal. No da para sostener los ministerios. ¿Qué vamos a hablar con el Efectivamente. Ministerio de Alabanza? Nada, no se invierte nada, no se impulsa. Entonces, claro, pues me gusta comerme la torta completa. O sea, si se entiende que es para impulsar los ministerios, para hacer Correcto. un motor, Correcto. a lo mejor en todos lados no se da. Pues. Pero, ¿por qué muchas iglesias no crecen, Eric? No crecen justamente porque... no Falta sabe- ministerio, pues Falta, sí, falta de es ministerio, lógico. falta de ministerio. Y la falta de ministerio está por la falta de sustento de los ministerios. Porque todo obrero es digno de su salario. Entonces, es ahí donde se han frustrado muchos ministerios en las últimas décadas. Porque obviamente por la mezquindad de no compartir los recursos y no sostener ministerios. O sea, está bien, lo hace por amor al Señor. No, y eso ese es como el cliché. Y es ahí donde el hermano... Mira, Usted lo hace por amor y es acá- como que está mira, salvado. Acá empieza el tema de las divisiones, donde un hermano se da cuenta, yo estoy trabajando, estoy viendo que el ministerio crece, yo discúlpeme, pero yo me voy, y se va, Y quiero yo también tomar mi parte. y mucha gente lo sigue, porque lo identifica como ministerio, lo identifica como pastor, y empiezan las divisiones de la iglesia por causa de esto, por las ambiciones de poder y las ambiciones económicas. Es un cáncer que debe ser subsanado dentro de las iglesias. Hoy en día, y una de las cosas que en Chile vemos, tenemos misión. Yo levanto una piedra y tengo 10 misiones. Indefectiblemente. Levanto otra piedra y encuentro 20 pastores. Está bien que crezca la obra, pero ¿cuál es el interés? Aparte, el único Porque ministerio, aparte el tenemos único que ministerio que analizar crece, eso, claro. el ministerio pastoral. Qué extraño. ¿Dónde están los evangelistas? Extraño ¿Dónde eso. están los profetas? ¿Dónde están los apóstoles? Hay que hacer un análisis. ¿Dónde están los frente a eso. maestros? Está extraño la situación. Obviamente. Y es ahí donde hablábamos de esta patriarcado, de esta como apoderío, porque acá nadie es dueño de la iglesia. Ni el pastor, ni el maestro, ni el a ver, evangelista. no. Hay iglesias que el pastor, ojo, hora de predicación y el pastor aparece por una puerta. Y yo lo he visto en Santiago, en una iglesia que no recuerdo porque si no la nombraría. No tengo ningún problema. Arriesgamos demanda con estos programas. Arriesgamos demanda. Mira, entra por la puerta trasera, claro, una puerta trasera de la iglesia, predica y sale. O sea, poco menos con guardia. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, si de no me hecho- decís que no de es hecho, poderío, vienen- eso no es de mira, exaltar. vienen estos evangelistas o estos apóstoles Estáis locos, que o sea. tienen cronograma de una noche de hacer varios programas en varias iglesias, en varias predicaciones, para Y- juntar más ofrendas. Pero eso es un robo. El obrero es digno de su salario. Sí, pero ¿cuántas horas me vine a trabajar? ¿2 horas? Aquí yo siempre he hecho la iglesia. El tema- Eric, los dos somos técnicos. A mí no me pagan por... Yo no digo, ok, deme de su sueldo por el trabajo que le estoy haciendo. Aunque yo le dediqué 2 o 3 horas a un computador, o 2 o 3 horas a cualquier servicio de o fotografía. una asesoría. ¿no? Lo que sea, no es así. No. No se da en ningún campo, se da eso. Los levitas no eran levitas a tiempo parcial. Eran levitas las 24 horas del día. Las 24 horas del día ellos trabajaban para Dios.
Vamos con los comentarios. Jorge Araya, ahora nadie dice que uno debe ser responsable con los gastos de su iglesia, agua, luz, gas, internet, arreglos de la iglesia, materiales de la iglesia, etcétera. Correcto, entendemos que sí debe haber o sea, los diezmos, las primicias y la ofrenda sirven para sostener la obra. A la gente que está trabajando, el tema de la luz, el tema del agua, pues es nuestra responsabilidad. Ojo, el tema de la luz, de lo que gasta el templo, no es responsabilidad del pastor, es responsabilidad de la iglesia. La iglesia debe hacerse cargo Ofrendas, están las ofrendas. Las ofrendas. Las ofrendas. Entonces, esa es una responsabilidad de la iglesia. Obviamente, no estamos hablando de, qué sé yo, que es responsabilidad de la iglesia la cabaña del pastor en la playa. No, No, es responsabilidad de eso. No es responsabilidad de la iglesia que el pastor tenga un mejor auto. No es responsabilidad de la No, iglesia. yo he visto de todo. Mira, Daniel Orellana dice, eso es verdad, hermano Eri, los pastores se llevan la torta sola y no la comparten. Es una realidad que se ve. O sea, ¿estará robando los siervos al resto de los siervos? Sí, hoy se ve el robo pastoral, porque donde se ve una manipulación. Ahora hablamos el otro día de los ladrones que vienen de afuera y saquean las iglesias con este tema de la mega prosperidad, el tema de los pactos, el tema de selles. Mira, hemos hablado de los diezmos, ofrendas, primicias. ¿Qué te parece porque involucremos el pacto o otra modalidad que se ha dado y poco menos hacen sentir mal a la gente? O sea, si usted no pacta, usted no ha entendido nada, usted no ama la obra, usted aquí, usted allá. Ojo, pacte y pida a Dios, y así abiertamente, y pida a Dios algo. O sea, ponga las lucas. Pague para que Dios le bendiga. El diezmo, o sea, No, la yo gracia no, o sea, no necesita de nada, No. escúcheme, de nada para que la gracia lo bendiga. Dios es fiel al sacrificio de su Hijo y Él Pero lo va a bendecir. Rodrigo, está bien, hay buena intención, hay mala intención. Hermano Rodrigo, usted necesita una sanidad. Ha orado mucho tiempo en su vida. Ha sido comprometido con la iglesia, ha estado en todas. Hoy es su día, pacte. Y pídale a Dios que le conceda. Hasta como Claro. que a uno lo conmueve. Como Claro. wow, le ponen las lucas y Eso, entonces... eso es manipulación. O sea, ¿qué es manipulación? Manipulación es yo coaccionarte para mi beneficio. La manipulación... Hay un trabajo o sea, hasta psicológico. no, ojo, porque yo puedo manipularte para tu beneficio. Sí, por supuesto. Para que a ti te vaya bien. O sea, y voy a manipular. Los padres manipulan a sus hijos por lo que están formando. Es manipular, esto de formar con las manos. Pero hay gente que te manipula con intenciones de sonsacar el comentario que hicieron. No, es que yo un comentario que me dio. Lo vamos a leerlo, si total. Este programa es abierto. Bueno, y si arriesgamos una demanda, es lo que piensa el pueblo cristiano, es lo que piensa. La voz del pueblo se hace presente. Exacto, es lo que piensa aquellas personas que van a la iglesia y que muchas veces no callan porque por ahí me decían que los dioses, o sea, los pastores a veces se miran ya como un rey. Ojo, imagínense, esto fue una vergüenza en la catedral JBH de Santiago. Los ancianos y diáconos se agarraron a combo, ojo. Ahí había pasión. Con amor, obviamente eran golpes de amor. Claro, de haber sido un golpe, un combo ungido, combo santo, para agarrar la presidencia o el obispado para tener los diezmos millonarios que se juntan ahí. Claro, o sea, hasta yo, hermano Daniel, voy a pegar unos combos por eso, ¿no? Bueno, No. esto realmente es vergonzoso porque no debería haber necesidad de pelearse por el liderazgo para poder recibir. O sea, eso lleva a un mal sistema. Obviamente todos quieren ser el líder de algo. Pero sí, mira, sin más, hagamos hacer una declaración si esto ya estamos abiertamente hablando. Hoy día las grandes, llamémosle, poder de la iglesia se mantienen entre en familia. Muere uno, Sí, sigue el otro. O sea, que la torta aquí entre nosotros el mismos. nepotismo. Esto es Claro. el nepotismo, donde la familia, el tío, Sí, el primo, no. el hijo. Y A ver. obviamente se da Sí. se da ese tema del nepotismo. Ojo, en la Biblia de que, o sea, nadie está prohibido que ya entre al ministerio. Pero No. se da que siempre son los familiares. No, eso, hoy día no. Mire, si usted encuentra una iglesia néspota, ¿no? Donde se ve el tema de que todo dentro de la familia y hay gente que está sirviendo y no se la reconoce, salga de ese lugar porque ese es un comercio que se ha hecho. Disculpa que me ría, pero claro, ese canal muy conocido y grande. Po. No le vamos a dar el nombre, pero van a entenderlo muy bien. Hoy en día hay un canal cristiano muy famoso que te vende la sanidad a través de los pactos, de un llamado telefónico y pactar. Sí, enlace, ese es No, enlace. no lo simplemente diga, es no lo enlace. diga. No, lo diga. es enlace. Enlace con la directiva que tiene allá hace un tiempo largo atrás, dejó de ser un canal cristiano y hoy es un mercantilista que solamente está interesado por lo que tienen y no por lo que son la gente. ¿Eh? Pero yo apoyo algo. ¿Qué apoya? Que ahí crucifíquenme a todos los que están mirando, no tengo problema. Ya he aguantado hartas cosas, así que un comentario más o menos da lo mismo.
Yo apoyo a que apoyen enlace, mire, valga la redundancia. ¿Por qué motivo? Pero ¿saben en qué motivo? No es lo que dicen, de repente se descuadran por ahí, yo algunas cosas que las comparto y otras no. Pero sí en el sentido como canal, porque si bien es cierto, enlace ha tenido varios cambios, pero de alguna u otra forma han sido algunas cositas de bendición y la acertan. Algunas cosas. Okay. Y como canal de comunicación hay que apoyar, hay que impulsar. Radios cristianas, este canal, ayudar, impulsar. No estoy pidiendo plata por si acaso. No, porque Aclaramos. no. Y si alguien quiere ofrendar, bienvenido sea. El obrero es digno de su salario. Pero no es el tema, Rodrigo. El tema es que tenemos que impulsar los medios de comunicaciones. Ahora la pregunta, ¿qué medios hay que impulsar? Es otra. Claro, correcto. O sea, Sí. obviamente si me dicen, ¿usted apoyaría Enlace económicamente? Yo no lo apoyaría económicamente nunca, Enlace lo apoyaría. ¿Ofrendaste por un pacto alguna vez, no? Sí, una vez caí en el tema de los pactos. Reconozco que Mira, yo, sin saber. Yo en mi ignorancia... Cuéntanos tu calculo experiencia. que tiene que haber sido como mi primer año. Ya, ok. Y el pastor de la iglesia dijo, oh, Enlace, qué bueno. Dice, hermano, hay que pactar. El pastor promovió el tema de los pactos. Ya. Y bueno... ¿Y con cuánto te pusiste? Veamos, seamos abiertos. No, plata de hoy tiene que haber sido como unos 5.000 pesos. En plata chilena. Ya. Tiene que haber ¿Tú sido estabas como- en Mendoza? Sí, en Mendoza. Ya. Tiene que ser como $3.50, así para que tengamos una moneda. No, más, $7. $7 para Te conmovió, 7, oye, 8 dólares. te conmovió, te sentiste bendecido. No recuerdo por qué hice el ya. pacto. No recuerdo por qué pacté. Ya. Pero sí, cuando uno empieza, obviamente en ignorancia, cuando uno empieza a adquirir Biblia, digo, me estaban robando. Junten piedra para tirárselo al aire. Y dices, no. No. Bueno, amados hermanos, sí, Pablo decía, al fin y al cabo se está predicando. Algunos lo hacen por interés, otros por ganancia, otros por contienda, pero el evangelio se predica. Bueno, la pregunta es si el enlace cumple esa función básica, por lo menos de predicar el evangelio. Bueno, De alguna manera, yo opino que sí. Yo no podía hablar porque yo no veo enlace. Yo opino que sí. Sería mentir si realmente. Pero si el enlace está predicando que la Sí. gente acepte a Cristo y que conozca a Jesucristo Bien, que como llegue a Señor la fe. Salvador, bien. Bien. Obviamente acá están o sea, están haciendo comercio de la fe, están lucrando Es que, con Rodrigo, la fe. Sí, efectivamente es así. Es un modelo que lo podemos llevar a una iglesia. Una iglesia no está saliendo en la tele nomás, es lo mismo. Hay iglesias que llegan a la fe y igual hacen mercado, perdón. Entonces, una iglesia sin televisión, enlace de una iglesia con televisión hoy en día. Muy acertado el comentario. Sí, efectivamente. es lo mismo. Sí. Entonces, hermanos, para cerrar esto, diezmo, inicia con Abraham, se termina con Jesucristo como una obligación. La obligación se inicia en la ley y se acaba con Jesucristo en la dispensación de la gracia. No impide que diezmemos como Abraham, no impide que hagamos una obra de amor y que ofrendemos, nada, no está prohibido, pero no está obligación, ni es obligación cumplir por la ley. Si algún pastor le manda a cumplir la ley, usted diga, pastor, ¿usted me quiere hacer maldito? Pastor, ¿usted me quiere hacer caer de la gracia? Si lo Y está, váyale se lo está obligando. Si lo está obligando. Ahora, si le dice... Por amor si- puede hacerlo, si usted, hermano. Si usted lo ¿sí? quiere hacer en libertad, hágalo en libertad, Está gloria bien a eso. Dios. Obviamente está bien. Acertado y- Acertado y es correcto. Y es correcto. Porque Perfecto. tampoco puedo decir que alguien venga a diezmar. No diezme porque se está haciendo maldito. No, porque si él lo está haciendo con cumplir la ley, obviamente. Debo decir, hermano, no lo haga por ley, hágalo por amor. Ya. Hágalo en libertad, Ya. que lo hizo Abraham. Siempre se viene este ejemplo, yo sé que en iglesia se dan, tomen de ejemplo a los israelitas, miren los israelitas, ellos dan tantos, diezman tanto, siguen cumpliendo la ley, y miren cómo están bendecidos, ¿qué opinas de eso? Bueno, de ahí que los israelitas diezman, bueno, me tiene que decir dónde están diezmando, porque su templo no está construido. No sé que le diezmaran a él. Algunos tienen sus rabinos, ellos ayudan, ellos colaboran, pero el tema del diezmo, el requisito del diezmo era para el tema del templo, el tema de una vez al año, justamente como decían, ¿no? Se llevaba todo eso, pero su templo no tienen construido, entonces no pueden cumplir la ley. Hay varias cosas de la ley que no la pueden cumplir porque tienen templo. Claro. Y nos estamos metiendo ya casi en el tema del tercer templo. De Daniel Salomón. Orellana, atento. Así que eso, ¿qué más que decirles, hermano? ¿Qué más que decirles de esto que es bastante claro y bastante sencillo? Primicias, porque la ofrenda está establecida. El concepto de primicia, ¿cómo nace hoy en la iglesia? Porque si no está en el Nuevo Testamento o estuvo... No, nace por la ley. Ya nace por la ley. Nace por la ley. Y hoy día se obliga a cumplir está muy por la bien, ley. cuando queremos que... Que se lleve en primicia se usa la ley. Ya. Textos de la ley. Pero eso también puede ser por amor. También se puede hacer en libertad y por amor, sin cumplir Ya, mandamientos de ¿la ley. primicia va para una persona de trabajo espiritual o la primicia puede ir para cualquier persona? La primicia puede ser, obviamente, tenía una función para el pueblo, se introdujo como función para el pueblo levítico, para la tribu de Leví. Pero si yo quiero ayudar y llevar una ofrenda, y también tenemos las limosnas.
Ya, vamos a ver. Las limosnas sería lo último que también está colocado. ¿Y qué es una limosna? Es monedas y darle algo de ayuda a la gente más pobre. De hecho, Cristo dijo, los pobres estarán siempre con ustedes. O sea, siempre vamos a tener pobres que vamos a ayudar y tenemos el tema de las limosnas. Y la limosna... ¿De dónde nace la limosna? La limosna se dice que Cornelio ¿ya? fue oído por Dios a causa de sus actitudes, sus buenas obras y sus limosnas que daba a los pobres. Ayudas. Las limosnas son ayudas, ¿sí? Ayuda que daba a los pobres. O sea, tendría que decir que la primera persona que tenía una entidad social era Cornelio. Y bueno, y él sí ayudaba a la gente de escasos recursos. ¿Sí? Y esos son limosnas. La ofrenda no tiene límite. ¿Qué es mayor? Diezmo o ofrenda. Indefectible mayor es la ofrenda porque la ofrenda no tiene límites. De hecho, la ofrenda que ofrendó todo lo que tenía y se dio a la muerte. Y Cristo la reconoció y fue reconocida su ofrenda, como que dio mucho más en razón de lo que tenía más tenía, porque otro daba lo que le sobraba, más ella dio todo lo que tenía. Exacto. De hecho, chicos, ya escogieron al sumo sacerdote para el tercer templo y es de la tribu de Leví. Nos hace un comentario ahí nuestro amigo. Buenos datos. Bueno, esos datos que nos va a aportar Daniel. Nos va a aportar sí, en el programa, para el programa que viene. Ya. Contextualizando, resumiendo, ya tenemos algunos puntos claves. ¿Qué hacemos con toda esa gente que a lo mejor quedó así plop? ¡Wow! Bien. Mira, espera un poquito, que quedó plop porque mi pastor me enseñó así, mi pastor, años que lo vengo haciendo, cómo ustedes vienen a decir tal herejía, porque de hecho no pueden tratar de hereje. De hecho, el programa va a quedar grabado en la plataforma del canal Facebook Live. Y para muchos pastores esto, claro, es una herejía. Esto es un disparate lo que acabas de decir, Rodrigo. Es un disparate lo que acabas de afirmar. Es un disparate todo lo que hemos dicho, lo que hemos comentado. Somos unos herejes. Pero ¿hay base bíblica? Sí. Ahora, Eric, hay doctrinas que se enseñan y se aprenden así. Y el pastor lo enseña porque considera que es correcto que lo que está enseñando es de Dios. Porque él no tuvo capacidad de analizar lo que estaba haciendo, Eric. Ya mira, y aprovechemos... La pregunta, ¿puede un pastor revertir esta situación? ¿Retractarse en base a la Biblia y decir, hermano, lo vamos a hacer así? Claro que lo puede hacer. Puede alinearse. O sea, tiene dos opciones, Eric. Y el miembro que aprende esto es darle con un palo al pastor y irse de esa iglesia, o ser de bendición y decir, pastor, mire, quiero que escuche esto. ¿Sí? Y quiero que aprenda esto. ¿Qué le parece? Y acá el pastor se le dan dos opciones. O cerrarse y condenarnos, y maldecirnos, y tratarnos de herejes, o abrirse a las escrituras y decir, vamos a cambiar que hemos hecho mal esto, hermanos. No es obligación que usted diezme, pero si lo quiere hacer, tiene toda la libertad para hacerlo, y ser de bendición para la iglesia. Y sobre todo, Eric, ¿sabes cuánta gente, después de escuchar estas charlas que las vengo dando hace tiempo, ¿Ya? me ha dicho, Perfecto. hermano, me ha quitado una carga? Wow. Hermano, yo sentí una cosa que me salió, yo he sido libre el día de hoy, hermano, porque yo me sentía culpable, me sentía pecador porque no diezmaba y a veces realmente no lo podía hacer. Claro. O sea, eso es una realidad, Eric, de gente que se siente maldita, gente que se siente condenada, gente que no se siente salva porque le están todo el tiempo con malaquía, entonces estoy condenado, estoy robando a Dios y cómo maldito, el ladrón no entra al reino de los cielos. No, maldito si te quedas con entonces, con todo, todo este pensamiento que no trae libertad sino que condena. Mira, con respecto a algo que mencionamos, no sé si fuimos ambos, la voz del pueblo, nos llegó un comentario ahí, un llamado de atención, pero veamos si lo compartimos. Germán Andrés Avilés, de hecho igual damos gracias que se conecte y nos escriba, no hay problema. Bendiciones para tu día. Sí, Germán. siempre que sea con altura de mira, no hay problema. Me he conectado hace pocos minutos, pero no logro captar la postura de los expositores respecto a la vigencia de los diezmos, ofrenda y primicia. Dijeron también la voz del pueblo, cuando es solo un hermano el que insiste en sus comentarios respecto a agrupaciones o iglesias que se pelean por plata y meten a muchos en la misma bolsa. Deben ser precavidos en sus opiniones, pues no todos enseñan igual respecto a estos temas. Claro, pero aquí la enseñanza está con respecto a la escritura. Si alguien enseña claro, con lo que quiera, si, no... si empezó debemos hacer una breve recapitulación para que menos sí, comprenda. para claro. Puntual, el diezmo, los dos diezmadores antes de la ley es Abraham y Jacob. Había mandato, había obligaciones de ley, había escritura antes de Moisés, no hay escritura. La escritura nace con Moisés dentro del pueblo israelita y se establece dentro del Éxodo la obligación y el deber para el pueblo de Israel de diezmar. La ley dura hasta la muerte de Jesucristo, que se llama la dispensación de la ley. Y durante el Nuevo Testamento tenemos el único versículo, Mateo 23:23, donde se le dice que sí se debe seguir haciendo esto, pero es bajo un contexto de ley. En la gracia de la muerte de Jesucristo hacia adelante, lo único que encontramos es el tema de
la ofrenda nada más. Entonces, ¿se habla de diezmos, primicias o cualquier otra forma de obligación que debe cumplir el cristiano bajo la gracia? No. La respuesta es no. No hay base bíblica para ello. Es un mandato de ley. Tomamos Gálatas 5.4. Si yo digo a alguien que quiera cumplir la ley, lo hago maldito. Gálatas 3.10 me dice que cualquiera que cumplir un mandato de ley se hace maldito porque tiene que vivir por todas ellas y cumplirlas a todas. No, pero es que me convenga. Obviamente, porque son todas las leyes. Entonces, no puedo condenar a la gente haciéndole cumplir mandato de ley. Y se usa mucho malaquía, robar al hombre a Dios. Entonces, indefectiblemente, no existe ese concepto. Ahora, ¿se puede prohibir que la gente diezme, que la gente ofrende? No, no se puede prohibir. Siempre y cuando lo haga con la libertad que lo hizo el patriarca Abraham. Abraham lo hizo en una plena libertad. Fuera de ley. A Melquisedec, y volvemos a insistir en el tema de Melquisedec, que es una prefigura de Jesucristo. Pero que lo haga por amor, Por amor, y sí. que lo haga en libertad. Perfecto. No que lo haga cumpliendo la ley, porque se está haciendo maldito. Entonces puede hacer varias cosas. De hecho, un día hablábamos con alguien que decía, ¿y qué pasa si guardo un sabbat, incluso el día sábado? Hágalo en libertad, pero lo haga por cumplimiento de ley. Porque usted ya está en el sabbat, en el Cristo. Claro. Entonces, puntualmente, sí se puede diezmar, pero no una obligación, porque eso fue una ordenanza dado para el pueblo de Israel, siempre y cuando lo haga en libertad, lo haga por amor y en la libertad que lo hizo Abraham. Volviendo al tema de la administración, indefectiblemente sí, ¿para quién es el diezmo, primicia de ofrendas? El caso que se quiera hacer en libertad, para todo obrero que tiene su salario. ¿Quiénes son obreros? Todos los que trabajan, desde los músicos, los que limpian, los pastores, los maestros y los evangelistas. Cosa que hoy no se da. No se da. Seamos claros. Sí. Hoy si se da en un porcentaje Correcto. mínimo, claro. Si vamos a tener a la gente que trabaja, porque si encontramos a pastores ladrones, donde ellos se dejan con todos los ingresos y el resto de los ministerios no crece, el resto de los ministerios no se les administra y no se les ayuda, donde hoy tenemos solamente un único ministerio, que es el ministerio pastoral, y se ve ausencia de los otros ministerios. Que hay peleas, como se ocurre pelea por el tema de poderes, sí, se ha visto, porque ¿cuántas denominaciones hoy tenemos? Y ahí, Mirá, y ahí quiero tomar mi disculpa, Rodrigo, Sí. que dice que sean precavidos en la voz del pueblo, que se entienda que la gente mucho piensan y sienten lo mismo, que no lo hablen, porque miran al pastor como un rey. ¿cuántas se denominaciones callan, evangélicas claro. hay? No, bastante. Ahora, ¿por qué hay tantas denominaciones y hay superfraccionamiento de denominaciones? Por la ambición No, de está poder claro. y la ambición de dinero. Sí. Entonces, cuando se empieza a crecer mucho y el pastor no comparte, efectivamente hay hermanos que se van y se llevan gran parte de la congregación, y eso es un derecho que él tiene, un derecho de que de ser parte de los primicias, diezmo y ofrenda que se están dando y que se la está dejando un solo ladrón de la congregación y no está compartiendo con el resto. Y soy tácito en esto. Entonces, todo obrero tiene su salario y el que no trabaja, que no come. Y acá hay mucha gente que se dedica a dar 2 o 3 predicaciones a la semana y el resto de la semana no hace nada y piensa que tiene derecho a recibir todo lo que recibe de la iglesia. En absolutamente no. No. Entonces, Eric, puntualmente, Sí, cerrando este tema, las divisiones se han dado por, indefectiblemente, y las peleas que se han dado en las iglesias y la gran multitud de carteles ojo, y títulos y nombres en y un gran denominaciones. porcentaje. En un gran porcentaje. Estoy hablando fácilmente, puedo hablar de que el 75% de las iglesias evangélicas a nivel mundial que se han fraccionado han sido por ambiciones de poder y dinero. Intereses económicos. O sea, sí, se da en una generalidad en la iglesia. Efectivamente, eso es irrefutable. Y yo lo he vivido en 3 o 4 congregaciones, he visto este tema. Datos, solo en Santiago hay 15.000 congregaciones. Ahí que 15.000 En Santiago nada más. Obviamente es una metrópoli. Bueno, de hecho, hasta las sectas se dividen en ¿cómo se llaman los brasileros? La Iglesia Universal ya han empezado con sus divisiones porque hay pastores que le enviaban mucho para Brasil y ellos recibían poco, hicieron su propio circo aparte. Porque es un circo, obviamente. Es una realidad innegable. O sea, quien quiera decir no es una generalidad, sí, es una generalidad. Y es una generalidad, pero la mala administración. Que el que trabaja el Evangelio, vive el Evangelio, amén. Que el que siembra abundantemente, cosechará abundantemente, amén. Ojo, y nuestro amigo y también televidente Daniel Orellana fue el que hace el comentario donde en Santiago se produjo ahí, hasta casi llegaron hasta los combos por el comentario que nos llega por interés. O sea, salió en televisión eso, Eric. O sea, ¿de qué estamos hablando? Salió en televisión. Y ahí se nos cae todo. Y ojo, se nos cae lo espiritual. Y estamos hablando de lo que nos enteramos. Imagínate. Ojo, no. y cuántas cosas nosotros sabemos. O sea, yo conozco muchas congregaciones, muchos ministerios, tengo relaciones con muchos ministerios, esto lo se ha hablado en varias personas a lo largo de por lo menos de habla hispana podría ser. España, México, Centroamérica, donde se habla español y hay congregaciones españolas, tengo una noción. ¿Denominador común este tema?
División y por causa del dinero por causa de interés. y por causa del poder. El poder, no. El poder corrompe. Efectivamente sí. Pero una de las gracias del poder es que muestra el quién eres. El poder... ¿A qué Dios sirve? No, y claro, el poder te hace conocer frente a los demás. Te reconoce. Cierro con esto, Eri. ¿Sabes que es una gran bendición y un gran seguro de protección, de santidad para el ministerio pastoral que comparta diezmo, primicia y ofrenda? Porque tú, si te mantienes compartiendo y evitas que tengas mucho, la oración de Pablo, no me dé mucho para que no me olvide de ti y no me haga falta para que no robe, se da de que es un buen patrón para evitarte de que te acerques a la adoración a Momón, donde el dinero sea un imperante para tu vida. Hablemos un poquito de lo que significa Momón. Bueno, Momón está considerado, Mamón, como el dios dinero, y está considerado como un señor en la Biblia, que es fácil de servir. Entonces, si tú digamos que tal vez no lo veas como una iglesia pequeña de 20, 50 miembros, pero ¿qué pasa cuando tenés 5 o 6 mil miembros? Y te vienen ingresos de ofrenda además, y es demasiado dinero que te ingresa. Si tú no eres sabio y no administras y empiezas a abrir el ministerio y levantar ministros, te vas a quedar con todo eso y vas a terminar siendo indefectiblemente un adorador de Momón. Si no, miremos un poquito el enlace, nada más que eso. Rodrigo, ¿qué pasa aquello? Porque también hay algunos inbox que nos llega, hay gente que no le gusta comentar. No crean que todo lo que leemos es solamente lo que llega también mensaje interno, privado. Los damos manteniendo la privacidad del nombre. El problema no es el dinero, el problema no es tener harto dinero, el problema es el amor al dinero. Indefectiblemente sí, el dinero no tiene nada de malo, el dinero es un bien de uso, es como un cuchillo lo puedo utilizar para matar a una persona o para cortar un pedazo de pan y alimentar a mis hijos. Entonces, depende de cómo usemos las cosas. La Biblia ni siquiera es algo netamente bueno o malo. Por ejemplo, David Corey, quien hizo la masacre en Texahuaco y mató un montón de gente, lo hizo con Biblia en mano. Agradecemos el comentario de Germán Avilés, que me parece que es profesor de un instituto bíblico. Me parece, así que, por lo tanto, gracias también por decirnos, oiga, no se vayan tan en la voz del pueblo y todo eso, hay que tener respeto a la postura. Gracias, porque también hay que ir un poco alineándose también a algunos... No, es correcto. Sí, es correcto. Algunas personas que son apasionados, nosotros leemos solamente los comentarios. Gracias. Me parece que el profesor de un instituto bíblico, donde va el profe Felipe Arriaza. Me parece, no sé, a lo mejor estoy equivocado. Sí, pero por ejemplo, mira, allá voy a hacer un repaso de lo que se dio en Mendoza. En Mendoza nace una gran iglesia, muy grande iglesia cuadrangular en su templo central, Catedral de Vida, Damián Hudson. Una iglesia que se creó, una iglesia monstruo, donde iban alrededor, se hacían 3 cultos los días domingos, lleno los 3 cultos, después de unas campañas que hace Anacondia en Mendoza, y nace una macro y mega iglesia gigante. Claro, pero se empezó a haber ambición para un solo lado de la balanza, y habían otros pastores, dijeron, me parece que hay algo injusto, y simplemente se fueron, y nació Biblia Abierta, nació Familia Cristiana, y nacieron como 10 ministerios, está bien, crecieron mucho. Y esos ministerios vivieron lo mismo. Claro. Y nacieron muchas congregaciones más. Y así podría estar hablando todo el día de división, fraccionamiento, fraccionamiento, porque ocurre. Y ahí tenemos hoy las famosas iglesias pequeñas. Tenemos una iglesia acá, la iglesia enfrente, la iglesia... Y cuando empiezas a hacer historia, por ejemplo, yo en un lugar de Palmira, otro lugar de Mendoza, empecé a hacer una historia de cómo llegó el evangelio a Palmira. ¿Quiénes fueron los primeros? Los González fueron los que llevaron el evangelio ahí. Y durante 30 años rastreé el rastro, la marca evangélica, a cómo empezó, qué ministerio fue, y ahí llegué a descubrir profundidad y cosas que con la gente, de testimonio de la misma gente, de la historia de cómo nace el evangelio, cómo se fueron dividiendo, y todas las congregaciones que estaban ahí, en su mayoría, en un 70 o 80%, venían de una misma congregación. ¿Qué hacemos y qué recomendamos? Porque la verdad hemos analizado el tema, hemos sido críticos frente a algunas declaraciones que, en base a la escritura, no es opinión propia. ¿Qué hacemos con aquella gente que está complicada con el tema del diezmo, está complicada con el tema del pacto, porque un poco manipulan... Eso, ese es el requerimiento para permanecer en su congregación. Un poquito, manipulan un poco el actuar dentro de la congregación, manipulan hasta su nivel espiritual, hasta su nivel espiritual, manipulan hasta su bendición familiar. ¿Qué hacemos con esa gente que todavía cae en esto, que pide al Señor esto, pacta esto otro, como tú también alguna vez lo hiciste? Efectivamente.
¿qué hacemos con esa gente? Porque la escritura claramente Bueno. nos muestra otra cara de la moneda. Eric, más allá de darle la enseñanza, y él sabrá lo que hace. O sea, tú no puedes obligar a nadie a Sí, que haga sí. una acción. Pero la persona, o sea, tiene que sentirse en libertad. No, porque acá, mira, acá hay determinadas congregaciones, y esto lo vive algunas personas que están en congregaciones, porque toda tu familia está ahí, y él se da cuenta de algunas verdades, y quiere salir y dice, llevarse a su familia y no sale. Y se mantiene en ese lugar. Ahora, no debe permitir de que nadie lo amenace con la salvación, no debe permitir de que nadie ponga en juego su integridad como cristiano hijo de Dios por temas de diezmos. O Sí, primicia y pero ofrenda. Rodrigo, a ver, entiéndeme un poco la pregunta y yo sé que muchos quizás se sientan representados en lo que te voy a exponer. Quizás para ser parte de un ministerio dentro de la iglesia, para ser parte activa, para sentirte miembro, para sentirte que estás vivo dentro de la iglesia, que tiene La posibilidad de hacer algo. tiene actividades, que tiene algo por ejercer, tienes que cumplir esto. Porque no me lo pueden negar que esto hoy día Bueno, no sí, es así. sí, Es sí, así. Si es una condicional, indefectiblemente esa persona tiene dos opciones. Diezmar y permanecer ahí, o cambiarse de iglesia. Es muy simple la ecuación. No hay mucho donde perderse. O la otra es enfrentar el ministerio y enfrentar a los pastores y enfrentar la forma que está haciendo. Esto está mal por esto y dar bases de por qué decir que está mal. No simplemente decir que está mal, sino que de bases recapitule. De hecho, esto es estamos hablando de un estudio muy tranquilo. Estos son talleres que son de 2 horas, donde el verdadero nombre de este taller originalmente era de diezmar o no diezmar, esa es la cuestión. De ahí nació el primer estudio que vi ya hace un tiempo atrás, y hay unos audios que tengo muy bien desarrollados, texto por texto, donde se hace todo el análisis completo de esto que hemos hablado. Que ¿sabes, Rodrigo? Yo insisto, es un tema muy cuestionado, muy complicado, porque hoy en día los modelos de iglesia, que yo quiero proponer eso, el tema, que quiero que lo toquemos algún día, Rodrigo, porque iglesia, modelo empresa, Sí. en este tiempo, hoy en día se cae mucho a eso. Entonces hay mucha liviandad a caer ese camino, que si tú no haces esto, no te lo dicen, pero el accionar te dice más. Sí, definitivamente. Entonces, Por ejemplo, si hay iglesias donde finalmente todos los ingresos terminan siendo para la cabaña de la playa, un retiro, un mejor auto, mejor estándar, un mejor estilo de vida, etcétera, 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 etcétera. Entonces, de alguna manera, incluso se vuelven iglesias manipuladoras. Este tema de un cierto mensaje manipulador, un mensaje condenador, un mensaje si te sales de nuestra doctrina perderás la salvación, donde se vuelve netamente una secta. O sea, somos la salvación, somos el medio salvífico que Dios ha puesto acá en la tierra. No lo dicen abiertamente, pero sí indirectamente te están proponiendo eso. ya, ¿y qué pasa Casi con, es el mensaje de los qué testigos. pasa de con Jehová. la gente que sigue todas estas prácticas, los hermanos, hablamos de la Sí. congregación, pero no, a ver, nombrémoslo así, con respeto, si por ignorancia Sí. ellos no tienen este conocimiento, por ignorancia nunca lo hacen porque se lo impusieron, porque se sintieron parte de la iglesia y lo hacen sin tener conocimiento. Bien, hay textos muy claves que Pablo dice que donde no hay ley no se inculpa de pecados. El capítulo de Romanos, el capítulo 4, el capítulo 5, habla un poco de eso. Entonces, el trabajo del maestro, el trabajo de enseñar es abrir los ojos a las personas. No es congraciar con los ministerios, no es quedar bien con los pastores. Si alguno trata de quedar bien con los pastores, Pablo dice, si yo trato de quedar bien con los hombres, ya dejo de ser siervo de Dios. Entonces, la realidad es que si lo sabemos y no lo exponemos, soy culpable y daré cuentas por no enseñar algo que lo sé. Ahora, si la gente no lo sabe y lo hace con una intención, ahora, si tú lo estás diezmando y te estás salvando con tu diezmo, olvídate. Eso ni aunque no lo sepas, porque no es tu salvador Cristo. Es salvador tu diezmo, es salvador tu sobra. Lo que yo puedo generar. Lo que tú haces te está salvando. Claro. O sea, ahí hay falencia ya de principios. Ahí nos vamos a la otra religión. No, para eso vámonos a los testigos de Jehová, que es lo que Claro. realmente que predica, te está salvando por lo que tú haces. Pero básicamente, en realidad, si no hay ese espíritu salvífico y se confía netamente en la obra de Cristo, por más que hayan errores, obviamente que no se va a condenar la persona por su ignorancia teológica, su ignorancia bíblica. Que en el tema, O si no, estaría siendo una secta de la gnosis. Y no es así. el tema de las primicias es cuando en la iglesia se imponen ya las primicias tal domingo del mes, o todos los domingos, o un domingo, no sé, porque según la cultura de la iglesia. Ujú. ¿Qué pasa con eso? No se impone como obligación, o sea, dicen vamos a hacer el domingo tanto, nos toca las primicias. Bueno, el que quiera trae.
está bien así, porque quede libremente Sí, y quiera contribuir. en realidad, Y que realmente esas primicias a veces se usan para ayudar a los mismos hermanos de la iglesia. por ejemplo, la ofrenda. ¿Cómo debería ser planteada la ofrenda en una iglesia? La iglesia debería ser planteada una ofrenda, por ejemplo, enseñanza básica, que tu mano derecha no vea lo que haga la izquierda. O sea, no debería ser enfrente a la luz de todos, sino debería ser donde nadie lo vio. Porque lo que haces en secreto, Dios te recompensa. A mí algo que Compensará en público. Mira, El tema del diezmo. Obviamente alguien que cuide, porque No. obviamente alguien puede llegar a decir, gracias Señor, y se lleva lo que Ya, está dando de corazón. me voy a irme a un accionar que no me gustan cuando la ofrenda en el altar y como que tiran los billetes así. No, eso yo lo encuentro... De verdad, con todo respeto, lo encuentro de ser roto, no sé. Ok, pero básicamente... No sé, una opinión sumamente tuviésemos personal. que tomar un O sea, un modelo así como lo que sería más propio, lo más correcto, tendría que ser sin que nadie lo vea. claro, o sea, que yo encuentro Que sea algo en privado y en secreto, porque la otra no necesitas que alguien te bendiga, no necesitas que el pastor ore, no necesitas que se bendiga eso, ya estás bendito con la gracia. No, pero yo el accionar, Rodrigo, entiende, así Sí. que está el altar y ofrendemos y como que todos van y tiran sus billetes en el Pero suelo o monedas. recuerdo entonces, una vez no que, sé, que encuentro pasé como por que la no. ofrenda No. y metí la mano adentro y solté el billete, y el que estaba ofrendando hizo así, el que estaba recibiendo hizo, a ver, mira. Hizo un gesto. Estaba fiscalizando lo que se estaba ofrendando, ¿viste? Claro, o sea, ¿cuánto fue? Claro. No, ese tema... También un comentario que nos llega por ahí, el tema de sellar. Sellar. Bueno, ya entramos en otra doctrina, Mira, que es netamente comercial, como la que tú decías. yo no tengo, frente a eso, no tengo una ni a favor ni en contra, no encuentro que no deberíamos hacerlo nomás, listo, No corresponde. no voy a atacar ni voy a defender, yo no lo haría. Se predica todo, la palabra estuvo hermosa, todo, pero sellemos esto, y sellar ya es dinero, porque tú no vayas a llevar una corbata, un reloj, no, llevar dinero. Y se vuelve a formar lo mismo como en los altares, Sigue siendo tirar la manipulación. plata aquí, allá, o sea, no sé. Pero independientemente de eso, o sea, sellar, ¿cuál es la base de sellar esto? A lo mejor yo no lo he entendido, porque Sí. claro, puede ser. Pero netamente son las doctrinas de la prosperidad, estas doctrinas que tienen el objetivo manipular el mensaje, manipular las personas, manipular la situación, las emociones, un mensaje que llega, es muy visceral el mensaje incluso, para de alguna manera tratar de sacarle el dinero a las personas. Es netamente... ¿Qué te parece el concepto sellar? Sellemos esto, sellemos todo. No, si Cristo no alcanzó lo que Cristo hizo para sellar todo lo que tenía que sellar en mi vida, o sea, estoy en un evangelio fracasado, Es como que... incompleto. Es como que esto... A ver, esto fue bueno, la palabra fue buena, llegó, fuimos bendecidos, pero si no realizamos el otro acto, No sirve nada de nada, no está completo. no está completo el acto. No fue de nada. No fue o sea, de vine a nada, perder sí. tiempo en el mensaje. Sí, de fondo lo que se dice es eso. Puede ser que yo no lo entienda, puede ser que yo no lo entienda. Sí. Y es una posibilidad. Y por ejemplo y ahí se pueden usar muchos textos. Ok, pero nadie puede decirme, nadie puede coartar mi manera de amar o bendecir a alguien. Ahora, si yo tomo un compromiso, lo tengo que asumir como hijo de Dios. Oye, Que tu con palabra sea así, que tu no sea no. Con esto los pastores nos van a odiar. Yo no estoy acá para hacer programa para pastores, ni quedar bien con ningún pastor, ni con un ministerio. Si alguno piensa eso, se equivocó de canal. programa, de canal o de programa. Pero no estoy para agradar al hombre, ni para servir al hombre. Estoy para servir a las escrituras y enseñar lo que la Biblia dice en su propio contexto. Nada más que eso. Claro, porque como decía por ahí, y con todo respeto, como tocar la vaca sagrada. Po. Obviamente Claro. estás tocando de alguna manera un ingreso, pero o sea, no lo estoy coartando que no se siga haciendo, pero que se haga bajo una legítima forma Eso y en es. una perfecta libertad y Eso armonía. es, eso es. Dar con amor finalmente, porque las ofrendas no es dar con amor. Correcto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Preguntas, comentarios, dudas, piedras, como decían por ahí. Ojo, Estamos abiertos a los comentarios, Rodrigo. Estamos abiertos a que sigan alguna consulta, que quedó algo ahí que no entendieron. Tenemos minutitos aún. El enlace nosotros lo cerramos a la 1 de la mañana. Son 2 horas a contar de las 23 horas. Y en este minuto son las 12:42 minutos. bueno, nos quedan 18 minutos. Voy a hacer un adelanto de lo que te decía de entrada del programa, Eric. Haciendo un pequeño paréntesis antes de cerrar esto. Estuve hoy día hablando con los famosos raíces hebreas. Raíces hebreas, cuéntame Sí, un esto poco de tiene que eso. ver con los famosos judíos mesiánicos, esta gente que se cree hebrea, que ya no es Jesucristo, sino que es Yeshua,
ya no es el Señor, es el Adón, y empiezan a hablar con una especie de español mezclado con un hebreo que no sabes si es el hebreo bíblico o un hebreo inventado. Hay palabras que las pronuncian muy muy mal, pero en fin, ellos se creen que eso es santidad, y esto se ha hecho muy muy fuerte en los últimos tiempos, ya ha crecido y está profetizado. Hablábamos el otro día en el capítulo 3 de Apocalipsis, que en el verso 17, que si hay una profecía para esta sinagoga de Satanás, estos que dicen ser judíos no lo son, sino que mienten. Entonces estas religiones, hoy día tuve una charla, no duró ni 5 minutos, me bloquearon del canal porque le empecé a hacer pregunta cuál es su base para decir que usted es judío. Ok, ¿y cuál es su base para solventar esta declaración? Qué poca tolerancia el canal. No, y el hombre es muy seguro primero para hablar, pero después de 2 o 3 preguntas su seguridad no duró para nada. Y empezó con ataques, con ad hominem, que es un argumento de falacia, que es atacar a la persona, pero no sostener tu argumento. No sostener argumento. En fin, al cabo Más que con otra falacia. Argumento de falacia, correcto. Bien, nos quedan minutitos. Podemos hacer porque hay gente que se ha agregado finalmente al canal. Podemos hacer un resumen, diezmos, ofrenda, primicia, rápidamente. No de cómo nacieron. Sí. ¿Es o no es en este tiempo? Nada más que bien. Eso. Diezmo, primicia, ofrenda, los 3 conceptos. Diezmo, un 10% de un todo. Primicia, la primera parte de lo que sea que se coseche. Y ofrenda, algo que nacía, ya sea por cualquier motivo, dentro de la ley. Nació allá con Abraham, sin ley, se instituyó como una obligación dentro de la ley. La ley duró hasta la obra de Jesucristo, la consumación, que es su muerte. Y todo eso hablamos de ley y hablamos hasta Mateo capítulo 23, verso 23. Pero ya en concepto de gracia no aplica la obligación levítica, la obligación de la ley de cumplimiento en tiempos de gracia. No lo puedo hacer. No hay versículo, no hay texto bíblico. No hay texto bíblico para el diezmo. Para diezmo. Ni primicias. Solamente ofrenda. ¿Se puede realizar el diezmo? Sin ningún problema. ¿En qué contexto? En un contexto de que, o sea, no estoy obligado a hacerlo, pero no estoy prohibido a hacerlo. En un contexto que lo hizo Abraham, en plena libertad y por amor, no por ley. A un trabajo. ¿Y a quién se le diezma? ¿A la persona que hace un trabajo? Obviamente, acá Pablo es claro en su versículo que el que siembra lo espiritual coseche lo material. Obviamente lo están haciendo un trabajo netamente espiritual. Destinación de las diezmos, ofrendas y primicia. ¿A quién deberían realizar? Si es que se realizan por amor, ¿a quién deberían ir? Todo obrero es digno de su salario. ¿Quiénes son los obreros? Todo el que trabaja, el que limpia, el diácono, el obrero, el nombre que le hayan puesto, Gorka o lo que sea. Todos ellos son obreros, lo que sea. Todos ellos son dignos de su salario. No solo el pastor, y si solamente percibe el pastor de esto, obviamente está hablando de robo dentro de la iglesia. Bien. Ofrenda está establecida en el Nuevo Testamento. Sin ningún problema. Capítulo, libro. Capítulo 9, segunda a los Corintios, desarrolla con profundidad y el tema de que siembra escasamente, cosechará escasamente, y el que siembra abundantemente. En un concepto de reciprocidad. Exacto, que se daba en la iglesia. Perfecto. El gran porcentaje de división de iglesia es por interés a esto. Indefectiblemente la mayor parte de divisiones y subdivisiones y títulos y carteles y nuevos registros que nacen todos los días en la inscripción de cultos alrededor del mundo. Es para repartirse la torta. Obviamente es para formar su propia congregación para obtener beneficios que no la estaba recibiendo en la otra. De hecho hay pastores que se adelantan. De hecho, te levantaron como pastor, usted se va de la congregación a formar su rebaño aparte, porque si sigues trabajando con nosotros implica que yo tengo que compartir. Y siguen siendo pequeñas congregaciones muy chiquitas. ¿Existe la dinastía de poder en la iglesia? O sea, nepotismo. ¿Nepotismo? Sí, eso existe. Ahí sí hay congregaciones y lugares donde el papá, la mamá, el hijo, el primo, el cuñado. Y no sale de ahí. Y de ahí no sale el ministerio porque está cerrado el resto de las personas. Porque se ha vuelto un comercio netamente. Y obviamente sabemos por qué no sale. Obviamente. ¿Escasez de ministerio en la iglesia? También es parte de esto. Sí, indefectiblemente, al no abrir una repartición equitativa de los ingresos, administración de los recursos, obviamente no sea el crecimiento de los maestros, no sea el crecimiento de los evangelistas, no sea el crecimiento de los pastores, de otros pastores más que trabajen dentro, sino que siempre siendo un pastor patriarcal, tampoco sea el ministerio apostólico, el ministerio profético, porque obviamente estamos viendo de que uno solo y los otros ministerios que quieren crecer no pueden y tienen que indefectiblemente, cuando juntan familia, terminan haciendo más trabajo secular que los trabajos espirituales. En buen chileno, tratemos de gastar menos. Repartir menos y quedémonos con más. Exacto. Pedro Miranda Núñez, saludos para nuestro amigo que está conectado. ¿Cumplir o ser agradecido? Indefectiblemente no estamos obligados a cumplir la ley, era para los judíos y terminó con la obra de Cristo. Pero sí podemos ser agradecidos y eso se emplea en libertad, en amor. Claro que sí, amén. Amor. Más preguntas, consultas, dudas, comentarios, mensajes por interno. Todavía nos quedan
10 minutitos. Desde ya invitamos para el próximo programa día martes, 23 horas, o vamos antes, 23 horas. Sí, 23 horas. 23 horas. Vamos con el tercer templo. El tercer templo, vamos a pedir la ayuda del escatólogo Daniel Orellana, que sin duda es un buen escatólogo. Y de ahí el tercer templo vamos a saltar al tema de judíos mesiánicos. ¿Quiénes son? Conózcalos. ¿Y el pastor Gamaliel cuánto los vamos a tener? Después de ese programa vamos ya a estar cerrando con Pastor Gamaliel. Con el pastor Gamaliel. ¿Qué tema correcto. se lo viene con él? El tema de liberación y demonología, guerra espiritual. Ya, eso está interesante. Eso es un tema muy interesante, muy vigente a los tiempos que hoy. Y acá tenemos, obviamente, no sé si abordar ese tema o hablar del secesionismo antes, de esta doctrina que dice que ya no está vigente los dones. Que Me eso gustaría también porque hay Sí, bastante... creo que sería partir por ahí después con el pastor Gamaliel para dejar en claro como base de que sí están vigentes el tema de los No, ministerios. pero no se adelante, pues, profesor. No se Claro, adelante, pero si si este sí tema- están vigentes o si no están vigentes. Si dejamos claro si están vigentes, ¿por qué? Y en el caso de que no estuviesen vigentes los ministerios, o sea, el tema de los dones espirituales, ¿por qué no estarían vigentes? Entonces, Ojo, por ahí llegaron comentarios sobre el Ministerio de la Mujer. Para muchos quedaron sorprendidos, me decían, para los religiosos. El tema de la mujer, el Ministerio de la Mujer, la vigencia. Para muchos religiosos quedaron medio plop. revise el historial si la mujer tiene o no tiene derecho a estar en el ministerio. Así es, ha sido un programa bastante dinámico, bastante gente conectada en su momento, comentarios, preguntas y consultas. Hemos llegado bien los horarios, siempre llegamos holgados con estos últimos programas que hemos hecho. Sí, es que pasa a veces que cuando hay tema y no hay el debate, no hay con qué debatir porque está en base a la escritura, de repente hay que callar. Es Avanza el solamente tema. oír. Como El tema dijo avanza. un pastor, me dijo, de repente hay temas que solo van a oír porque no hay cómo refutar. Obviamente el tema más controversial que hemos tenido ha sido calvinistas y arminianistas. No, ahí son apasionados. Ese fue un tema Sí. bastante candente. Ahí no, nos trataron de que éramos una falacia. De ignorante. De ignorante, de que nos todo, faltaba bueno. aprender mucho, pero bueno, se aceptaron todos los comentarios. Sí, se nos leyeron falta todo. aprender mucho, sí. Indefectiblemente no Sí, somos un modelo sí. terminado, pero los temas que tocamos, indefectiblemente, vamos a dejarlo muy claro con Biblia. Yo que soy un humilde conductor, nada más me falta aprender mucho y para eso estamos abiertos al conocimiento, siempre que sea alineado A las la escrituras. escritura. El que me venga con otro cuento, que aquí, que allá, bueno, ese ya no... Para mí hay como que yo no lo escucho mucho. Ahí, si Bien. está alineado, estamos bien. Martes 23 horas, entonces nos vamos. Hermano Daniel, si está todavía en línea, le pedimos que haga el contacto por interno, me manda un mensaje. Yo lo puedo llamar, me lo puedo contactar Lo para puedo- hacer unas pruebas Correcto, antes. con Skype Sí. para sacarlo acá Para en tenerlo por acá en vivo, pantalla. en pantalla, y estemos conversando, analizando el tema del tercer templo, que hay varias personas interesadas frente a este tema escatológico, efectivamente. Correcto. Rodrigo, ya estamos a 9 minutitos, tus últimas palabras y nos despedimos. Amados hermanos, hagamos las cosas no por ley, tampoco hagamos de la gracia ley, veamos la gracia en libertad. Cristo nos hizo libre de la ley, el fin de la ley es Cristo, indefectiblemente la Biblia lo deja muy claro. Pablo ya no habla que yo no vivo bajo la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y esto hagámoslo por amor, no se sienta coartado a hacer muchas cosas que usted puede hacer, pero hágalo por amor. Deje el antiguo pacto allá, la ley, porque Gálatas 3:10 dice si usted quiere depender de la sola ley, indefectiblemente tendrá que cumplir todos los requisitos de ellos. Y bueno, la parte que se le va a poner difícil es circuncidarse, entre otras más. Entre otras más. Pero más allá de eso, hágalo en libertad y hágalo por amor. Manifestemos amor. Y el amor en la Biblia no es un sentimiento, sino una clara acción. Y en la libertad que lo pueda hacer y en las posibilidades que usted lo pueda hacer. Nadie que le diga cómo usted tiene que amar y nadie le diga a usted cómo tiene que manifestar, ya sea su diezmo, su ofrenda. Hágalo en libertad, ¿sí? Pero indefectiblemente, el que vive el Evangelio, que sea el que trabaja el Evangelio, que sea sustentado por el Evangelio. Que no nos sea cosa extraña sostener los ministerios con nuestros recursos materiales. Que no nos parezca raro ni algo aberrante, porque no tenemos ningún problema para pagar los impuestos, y ahí tenemos una gran cantidad de falencias en la administración de los impuestos en nuestros gobiernos. Eric. Ahí estaba el maestro profesor Rodrigo Holguín, como usted quiera nombrarle, ayudando a analizar este tema que para muchos es complejo, para muchos malentendido, para muchos en las conversaciones. Ojo, nos faltó tocar eso, que en las conversaciones de trabajo de repente somos atacados. Oye, tú le diezmas y tú aquí, Sí. allá. A ver, ¿por qué diezma Sí, ustedes? usted por qué diezma. Y de repente
Y el cristiano ni siquiera tiene respuesta. Yo, Sí. una vez yo diezmo porque, no sé, me enseñaron en la O dice, iglesia. ¿y si tengo que ir a tu iglesia tengo que diezmar? La Eh, primera pregunta. claro, temas que se dan en las conversaciones de trabajo muchas veces y el cristiano no tiene Nos respuesta para ayuda, eso. nos ayuda a dar respuestas a estas preguntas que son incómodas por ahí. Así es. Último comentario, Ricardo Roger Romero. Muchas felicidades por el programa. Les deseo muchas bendiciones. Igual a usted, a su familia. Descansen. Desde ya damos muchas gracias a todos los conectados. Gracias por los comentarios. Bendiciones, Ricardo, para tu vida. Un fuerte abrazo para ti. Gracias a todos los que hacen posible que nosotros estemos también, porque la idea es eso, poder estar en vivo, conversar con ustedes, responderles, pero a la vez también para aquellos que están en otro horario, como son nuestros hermanos de España o de otros países, puedan también disfrutar de este video que queda en la plataforma de Facebook, Canal Teología Live. Desde ya, muchas gracias, bendiciones para su día y nos vemos en el próximo capítulo, próximo programa, con ayuda de nuestro maestro, Maestro de las Escrituras. maestro de la escritura. No, Danilo Orellana. Ah, sí, también maestro de las Maestro de la Escrituras. escritura, escatólogo, Escatólogo. y vamos a ver el tema del tercer templo. Así que atento a la publicidad, atento a los comentarios, atento durante la semana para esa publicación. Los esperamos y desde ya muchas bendiciones para su día. Sigan compartiendo el canal y sigan estudiando las lindas escrituras. Muy buenas noches. Bendiciones para su vida.